Se dice que por cada hora de trabajo profundo son 5 de trabajo normal. Wow. O sea, estás multiplicando por 5 tu productividad simplemente sabiendo hacer las cosas correctas en el momento correcto. ¿Y cómo entras fácilmente en ese trabajo profundo? Pues mira, eso es lo que se llama estado de flow. Estás tan sumergido en lo que haces que el tiempo desaparece. Es como si tu mente y cuerpo se conectaran con algo mucho más grande. ¿Dónde crees que suele tener más el problema una persona cuando te dice que no es productiva? Tú le puedes enseñar a una persona las mejores técnicas de productividad habidas y por haber, pero si no tiene un porqué lo suficientemente grande como para que eso te valga la pena, nunca lo vas a conseguir. ¿Cuáles son los principales errores que tiene una persona, un trabajador, un emprendedor, un autónomo, que están perjudicándoles a la hora de ser más productivo, a la hora de sacar más trabajo? La gente no sabe en qué pierde el tiempo. Lo que yo llamo la procrastinación productiva. ¿Vale? Un truco súper sencillo, súper fácil que puedes hacer para mejorar ese foco es mirar a 30 centímetros algo, puede ser, por ejemplo, la punta de un boli, de 30 a 60 segundos. Si puedes no parpadear, mejor, ¿vale? 60 segundos, Sí. sí. Las tareas tienen que cumplir una cosa clarísima, y es que la puedas hacer hoy. O sea, todo lo que no puedas hacer hoy no es una tarea, es un objetivo a lo mejor. En teoría, si usas la IA, es como que eres un superhombre, tienes como 10 manos. ¿Tú qué opinas de la IA? Yo creo que la persona productiva es la que más alejada de la inteligencia artificial va a estar. ¿Cómo? Esto es contraintuitivo, pero Hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que he buscado más en internet y que me he obsesionado y que también me he frustrado, que es cómo ser más productivo, cómo ganarle horas al día, cómo también trabajar menos y ganar más dinero, porque al final, si tú reduces lo que trabajas, tu precio por hora aumenta muchísimo. Y ahora, Sergio, que se acerca septiembre, que para mí es como el año nuevo de verdad, es el que te propones los objetivos, empieza la gente el colegio, el instituto, es como que es un nuevo año de verdad. Yo quiero ser más productivo, tío. Yo quiero ser más productivo, quiero no procrastinar tanto, Ya que no sé si la gente que está viendo esto y escucha el podcast le pasa, de esto de quieres ponerte a hacer algo, pero como no sabes por dónde empezar, acabas metiéndote en redes sociales, o yo, por ejemplo, me meto en las últimas noticias del fútbol y acabo perdiendo el tiempo y se me va el santo al cielo y se me va en la cabeza de lo importante realmente. Y para eso, Juan, hemos traído a una persona que es un auténtico experto. Él es ingeniero y aparte tiene un canal de YouTube enorme donde está ayudando a muchísima gente a gestionar su tiempo, gestionar su productividad, su estilo de vida. Y para eso os queremos presentar a Álvaro. ¿Qué tal estás, tío? pues muchas gracias por invitarme, aquí estamos y encantado de estar con vosotros, vamos a pasar un buen rato. Tú cuando lees los comentarios de tu comunidad o ves los vídeos que te funcionan en tu canal, ¿dónde crees que está el mayor problema ahora? ¿Es concentración? ¿Es que no sabemos clarificar nuestros objetivos? ¿Dónde crees que suele tener más el problema una persona cuando te dice que no es productiva? El problema principal yo creo que está en la mentalidad. O sea, tú le puedes enseñar a una persona las mejores técnicas de productividad habidas y por haber. O sea, tú le puedes decir de pe a pa cuáles son cada uno de los pasos, pero si no tiene un porqué, o sea, yo suelo decir, si no tienes un porqué lo suficientemente grande como para que eso te valga la pena, nunca lo vas a conseguir. O sea, nunca vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces tú te encuentras a muchas personas que se quejan de la situación que tienen, pero te das cuenta de que no están haciendo nada para cambiarlo. Y ese es el problema. El problema no está en que no lo puedan hacer, porque lo pueden hacer. El problema está en que no tienen un porqué lo suficientemente grande y no priorizan para al final acabar haciendo lo que deberían estar haciendo. Entonces, ese es el primer problema. Después yo... ahora, últimamente, ¿no? En la parte de corporativa, porque como habéis dicho, yo también trabajo, bueno, no sé si lo habéis dicho, pero... Cuenta. Ahora te pediré que te presentes, pero cuéntalo. Vale. Bueno, trabajo por cuenta ajena y siempre he estado, pues, haciendo cosas porque para mí no era solamente... O sea, no, mi identidad no se basaba únicamente en ser un trabajador, sino que yo quería hacer muchas otras cosas, ¿no? Y veía proyectos a futuro bueno, que veía que me podían gustar más, ¿no? Que me motivaban incluso más. Entonces, en la parte corporativa, yo lo que veo es que la mentalidad no está en la productividad. Sobre todo en las grandes corporaciones, en las multinacionales, cuando alguien se imagina una gran multinacional, productividad enorme, todo automatizado, no ocurre eso. Lo que ocurre es, pues bueno, te encuentras dos perfiles muy diferentes, porque es donde yo más he estado, ¿no? Encuentras un perfil bastante acomodado, un perfil que a lo que se dedica es, bueno, está en una situación
idónea, está en una buena empresa, tiene un buen trabajo, tiene una buena remuneración. Al final, en España los sueldos son los que son y no te pagan más por hacer más, te pagan más por dar los resultados que te piden. Bueno, no te pagan más, tampoco. Es decir, te pagan por dar los resultados que te piden. Muchas veces ni eso. Y después están las otras personas que sí que son muy ambiciosas, pero son muy ambiciosas en el sentido laboral, en la parte de, seguir creciendo dentro de la propia compañía. Entonces, esa mentalidad que es la de, no sé, la gran mayoría de las personas, porque tú al final eres, se dice que eres la media de las 5 personas que te rodean, ¿no? Pues si tú te rodeas con personas que no tienen esa ambición, esa mentalidad de crecimiento, de mejora, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, pues cuesta. Entonces, yo creo que eso que te he dicho, la mentalidad, pero parte mucho de lo que es el entorno. ¿Y por qué la productividad? ¿Por qué te llamó la atención en un primer lugar? ¿Y por qué decidiste aprender, investigar y hacerte bueno en eso? O sea, ¿era por un dolor tuyo a la hora de que perdías constantemente el tiempo, procrastinabas? ¿De dónde viene tu relación con mejorar tus tiempos productivos? Pues es algo que me he preguntado bastantes veces y al final, haciendo un poco de retrospección, de preguntándome y entendiéndome por qué también, al final también va un poco dentro de mi carácter, pero yo creo que se ha formado desde la infancia. O sea, yo he tenido una infancia normal, he sido un niño feliz, pero he tenido 2 puntos de inflexión bastante fuertes, por lo menos a mí me impactaron en ese momento, y fue uno, tenía unos 8 o 9 añitos, que fue la separación de mis padres. Mis padres se separaron, genial, no hubo ningún drama, tampoco quiero dramatizarlo, es algo normal, pero a principios de los 2000, que fue cuando ocurrió, no estaba tan normalizado como ahora. Yeah. Para mí fue un golpe, un shock. Un Claro. shock. Y os estoy contando esto porque eso desencadenó, mi madre en ese momento se tuvo que poner a trabajar porque ella era... ella trabaja, en casa, ¿no? Y pues tuvo trabajos en una panadería, en una tienda de ropa, en locales de barrio que venta al público, ¿no? Y al final esos locales pues cierran a las 8:30, más o menos, llegaba a las 9. ¿Qué pasa? Los días que yo no tenía entrenamiento, que yo no hacía actividades extraescolares, yo estaba en casa solo. Tenía 2 opciones, porque además, yo tengo mi hermana mayor, ella estaba entrenando ballet en el Conservatorio de Valencia 4 horas al día, ella no estaba en casa, salía del colegio, iba directamente a entrenar y no volvía hasta la noche. Yeah. Entonces yo tenía 2 opciones, o madurar de forma rápida, acelerada, para la edad que tenía, o tocarme la nariz. Y ahí fue, yo creo, que sin saberlo, cuando empecé a entender lo que era la responsabilidad, el responsabilizarse, el hacer los deberes solo, Yeah. el estudiar solo. Yo pocas veces, alguna vez ha ocurrido, pero pocas veces lo típico de, oye, que tus padres te preguntan el temario para el examen del día siguiente, pocas veces me ha ocurrido. Entonces, yo creo que eso ha forjado ese carácter que he ido poco a poco intentando entender, porque en ese momento no, simplemente salía así y punto. ¿Qué ocurre? Que en el colegio, el niño que es cierto que se me daban bien estudiar se me daba bien, tenía gafotas de culo de vaso y mis padres recién separados, pues también sufrí un poquito de, pues lo típico entre niños, ¿no? Yeah. Y eso lo tienes que superar, no hay son cosas que ocurren y ya está, ¿no? Y el segundo punto de inflexión fue cuando ya entré en la universidad, sobre todo segundo año de universidad. En la universidad, ahí el primer año, claro, era todo nuevo, no quería fallar. Ingeniería industrial, ¿no era? Ingeniería industrial. Vale. Hice ingeniería industrial y el porqué de ingeniería industrial era por eso, porque yo me forjé una mentalidad bastante cuadriculada, a veces incluso obsesiva. Estoy haciendo como una especie de psicoanálisis mío propio y al final la ingeniería industrial me daba la posibilidad de poder desarrollar todas esas capacidades que yo tenía y poder envolverlas dentro de un marco, ¿no? Un marco teórico y práctico y después desarrollarlas en el mundo profesional. Pues en el segundo año fue cuando me pegué la torta. Hostia, ¿qué pasó? Suspendí 6.
Claro, Seis de venir de asignaturas. sacar supernotas a suspender 6, ¿no? 6 asignaturas en segundo año de 12, es decir, el 50%. Se me fue. O sea, no sé qué me ocurrió, la verdad. Eso que había ido sembrando durante años, en cuestión de meses, lo perdí. Eh, claro, fue un golpe muy duro para mí, pero también un golpe duro para pues, mis padres, mi familia. Dicen, ¿qué ha pasado? Esto era nuevo, ¿no? Y no queda otra que reponerte. Y a partir de ahí, pues ya sí que conscientemente empecé a profundizar mucho más en métodos de productividad, de aprendizaje, y no volví a suspender nunca más, eso está claro. Todo fue, la verdad que a partir de ahí ya todo fue rodado y además reforzó mucho más ese hambre, esas ganas de demostrar y de combatir el error, de aprender sobre esos errores, que probablemente si no me hubiera ocurrido después no hubiera pasado todo lo de después. ¿Pero encontraste un porqué de que de repente suspendieses 6? Es decir, ¿había algún método de aprendizaje que no sabías? ¿Estabas utilizando algo que no valía para la ingeniería? ¿Qué ocurre exactamente? Fue mentalmente. Ya. O sea, no fue un método en sí. Sí que es verdad que hasta entonces estudiaba a fuerza bruta. O sea, no tenía ninguna forma de estudiar, ningún método de estudio de aprendizaje, digamos, validado y optimizado, ¿no? Hasta ese momento no. Simplemente era mi capacidad contra el libro, estudiar, subrayar, apuntes y con lo que fuera, ¿no? Ya. Pero a partir de ahí dije, esto no puede funcionar porque si se me va un poco la cabeza, o sea, si empiezo, pues sales un poco más, te despistas un poco más, al final esto no funciona. Ya. No funciona el pegarte la panzada 4 días antes, una semana antes, porque bueno, en industriales el día de antes, olvídate. Y a partir de ahí fue cuando empecé a construir mi propio sistema de aprendizaje. Entonces empezaba a hacer las cosas con lo que se suele llamar retrotiming. O sea, si tú tienes un mes, bueno, una semana, normalmente es una semana de exámenes, tú coges esos exámenes y empiezas a tirar hacia atrás para yo tener las horas necesarias que uno considera para poder tener los conocimientos necesarios para mínimo aprobar. Pon que son, yo qué sé, 10 horas, ¿no? Por asignatura. Esas 10 horas, ¿cómo me las voy a ir distribuyendo a lo largo del tiempo? Utilizando las técnicas que si queréis después podremos hablar. ¿En qué momento tengo que empezar a estudiar? Y a lo mejor era un mes y medio antes, dos meses antes. Y entonces a partir de ahí ya pues llevas todo mucho más al día. Puedes incluso permitirte el lujo de tener más vida social, porque es bastante común en industriales pues no salir de casa, de la biblioteca, de donde sea, ¿no? Y ese fue el aprendizaje que me llevé. La torta y decir que lo que estaba haciendo no funcionaba, porque un mínimo fallo se iba todo al traste. Tú, por tu experiencia, ¿cuánto crees que es disciplina o pasión por lo que haces? Es decir, una persona que no tiene pasión por lo que hace, si le pones todos estos consejos, técnicas y demás, ¿tú crees que lo puede conseguir? Yo creo que sí, pero le va a costar mucho más. Ya. Pero la disciplina, aunque tengas pasión por lo que haces, la vas a necesitar. Ya. O sea, la disciplina va a ser siempre necesaria. La pasión puede o no. Pero la disciplina sí. O sea, lo que vas a necesitar siempre es foco, porque necesitas una dirección para hacia dónde tienes que ir. Vas a necesitar esfuerzo. Para mí, yo defino esfuerzo, hay muchas formas de definirlo, pero yo defino esfuerzo la capacidad de tú transmitir tu mayor intensidad de trabajo en un determinado periodo de tiempo, corto. Ese es esfuerzo. Qué bueno. Y después tienes la constancia o la disciplina, que más o menos es lo mismo. Y es cuánto tiempo, cuánto puedo alargar ese esfuerzo. ¿Cuántos años, cuántos lustros, cuánto tiempo soy capaz de aguantar este ritmo de trabajo en esta dirección y con esta intensidad? Entonces, para mí, esas son las 3 cosas completamente necesarias para poder tener resultados, para poder ser productivo en algo. Que te guste, por supuesto que ayuda. Ya. Que sea tu pasión, genial. Pero al final muchas veces tu pasión también, ojo, cuidado, que tu pasión cuando la conviertes en trabajo Se quema. deja de ser tanta pasión. Sí. Entonces, para empezar, está bien.
Pero para continuar, y vosotros lo sabréis mejor que nadie, necesitas disciplina, constancia, foco y esfuerzo. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y es que es esto tal cual. Lo que la gente ve al final es el resultado, es lo que pasa, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es la constancia, la disciplina, los hábitos y todo ese trabajo que pones en la sombra para poder conseguirlo. Y esto va muy de la mano, Sergio, con la nueva campaña de Aquarius de Tú sigue. Va de justo eso, de celebrar el esfuerzo diario, de las historias de gente que tienen esa constancia y que siguen dándolo todo en su camino personal. Además tiene buena pinta, Juan, habrá que probarla, ¿no? ¿La probamos? Joder, encima con este calor, tío. A ver. Buenísima. Es que la idea es justo eso. Es ser ese compañero que te hidrata durante los caminos, durante tus actividades, durante tu día a día. Y por eso han sacado estos nuevos Aquarius que tenemos encima de la mesa con esta edición hecha por Nacho Caja, que ha sido dedicado para la gente del territorio de la música. De hecho, el embajador es Dani Fernández. Y otra para gaming con Cristinini. Exacto, de hecho es el compañero perfecto para refrescarte, para hidratarte bien durante la rutina y seguir dándolo todo en lo que más te gusta, en tu pasión. Y con eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Álvaro. Ya entraste en un trabajo que si quieres explicar qué tipo de trabajo era, ayudará a entender esa imagen, ¿no?, que está haciéndose la gente que está escuchando el podcast. Y empiezas a ver compañeros que a lo mejor les cunde más, a otros que les cunde menos. A ti, cómo te va cundiendo en el mundo laboral, que hay mucha gente que nos escucha más que estudiantes que están trabajando ya. Claro. Y seguro que verías patrones, errores que estarían cometiendo estos trabajadores que eran el motivo por el cual no les cundían. O sea, no conseguían sacar trabajo adelante con la cantidad de productividad necesaria. Entonces la pregunta es clara y es, ¿cuáles son los principales errores que tiene una persona, un trabajador, un emprendedor, un autónomo, que están perjudicándoles a la hora de ser más productivo, a la hora de sacar más trabajo? Bien. Empiezo por la parte, digamos, mi trayectoria profesional para al final encontrar cuáles son los errores de que yo más comúnmente he podido ir viendo. Yo una vez acabé la carrera, hice después el máster en Finlandia, que me especialicé en la parte de organización industrial, que es la parte más enfocada a empresa, como si fuera ADE, ¿no? La parte de ADE, pero enfocada a Yo dejé esa carrera, ingeniería. IOI, sí, se llama IOI, ¿verdad? Ingeniería de Organización Industrial. Sí. Pues esa es la que yo dejé. Sí, sí. Pues mira. Yo fui un fracaso. No. Pues, no, hombre, no, es un aprendizaje siempre. Bueno, pues yo me especialicé en organización industrial, Vale. que es la parte más de optimización de procesos, de mejora continua, incluso de management, ¿no? Porque además era muy, muy enfocado en eso y en emprendimiento, súper chulo. En Finlandia era así. Entonces, recién acabé, volví a España y entré en una multinacional del gran consumo de snacking. Entré en Trade Marketing, Desarrollo Comercial y la verdad que me gustó. O sea, era como un híbrido porque trabajaba mucho con sistemas, estábamos desarrollando un software para la fuerza de ventas y demás, pero la verdad es que duré poco ahí porque veía dificultad de crecimiento. O sea, no me veía mucho tiempo en esa empresa. Así que tomé otra decisión que podría ser incluso otro punto de inflexión y es irme a otra multinacional a la que, bueno, os puedo dar una noticia que no he dicho en mis redes sociales y es que hace un mes, más o menos, me he cogido una excedencia. No únicamente por el tema de redes sociales, pero sí, por supuesto, voy a poder dedicarle mucho más tiempo y voy a poder darle caña a todo esto. Brutal, porque además luego me gustaría preguntarte acerca de cómo llevar ese proyecto paralelo, ¿no? Tú has llevado literalmente una empresa en tu tiempo libre. Total. Y hay mucha gente que está pensando en dejar su trabajo, en dejar los estudios. Total. Y ahí es donde más falta hace ser productivo para que puedas hacer esas dos vidas. Entonces, luego te preguntaremos sobre esto, pero oye, enhorabuena. Gracias, gracias. Entonces, bueno, iba a decir que en la empresa en la que estoy, pero ya no. Bueno, empecé en esta empresa. Normalmente en las grandes multinacionales suelen tener planes de carrera y estos planes de carrera te forman y te hacen pasar por diferentes sitios para que tú, en el momento que vayas a ser, bueno, cierta persona con responsabilidad, hayas tenido una visión, digamos, 360 de la compañía, ¿vale? Yo entré directamente desde abajo del todo. Yo entré como se llama GPV, gestor de punto de venta, iba con la furgonetilla vendiendo a kioscos, vendiendo a estancos los productos de la compañía. Porque ahí yo sí que veía que esforzándome y haciendo las cosas
con la actitud que yo suelo tener cuando me comprometo con algo, sí que veía la posibilidad de crecimiento, porque al final era el mismo camino que tenían el resto de becarios que sí que tenían este plan de carrera, pero sin que nadie me conociera y sin haber pasado por ser becario. A mí me contrataron como GPV, Vale. como si no tuviera ningún tipo de... nada más, ¿no? Pero la empresa te dijo que si hacías todo bien ibas No me dijo bien. nada. Ah, joder. No. Vale. Simplemente yo sabía que tenía las capacidades y, digamos, el currículum o las nociones para poder seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que un becario que pasa por GPV, que suele ser lo habitual, puede estar 6 meses, 1 año. Yo estuve 2 años y medio. A mí me costó muchísimo más porque además fue en Valencia, la central está en Madrid y pues no te conoce nadie. Es bastante más complicado, ¿no? Ya. Pero bueno, se consiguió, confiaron en mí y a partir de ahí pues ya empecé a entender lo que era la vida de oficinas, la vida de pues eso, el Juego de Tronos dentro de una multinacional. ¿Qué es lo que los mayores errores que yo he podido ver? Los mayores errores son principalmente que la gente no sabe en qué pierde el tiempo. Es decir, lo que yo llamo la procrastinación productiva. ¿Vale? Este es el término que yo le he puesto a las personas que piensan que están avanzando, pero realmente no. Las personas que no hacen una auditoría de su tiempo. O sea, que esto es lo primero, mira, consejo, lo primero que yo haría para saber qué es, en qué puedo mejorar. Una vez ya tú tienes el mindset correcto y ya tienes un porqué para lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es una auditoría de tu tiempo. Y esto es cada 30 minutos, es verdad que durante esa semana, porque lo tienes que hacer durante una semana, no vas a ser mega productivo, porque cada 30 minutos vas a tener una mini interrupción, pero cada 30 minutos anotar qué es lo que has estado haciendo. Ahí te vas a dar cuenta de todas las fugas que vas teniendo. Que si interrupciones porque un compañero te asalta a la mesa. Interrupciones de notificaciones porque te hablan por Teams, por Slack o por WhatsApp o por donde sea. Llamadas que no van a ningún lado. ¿Y esto tú lo apuntas en alguna nota del iPhone o cómo lo haces? Eso lo apuntas en una hoja. ¿Una Yo hoja de soy... papel? Hablaremos de ello ¿no? también. Yo soy bastante analógico. No tengo nada en contra de la tecnología. De hecho, ingeniería en tecnologías industriales, pero hay para muchísimas cosas en las que el papel sigue siendo mucho mejor que la tecnología. Y sobre todo cuando se trata de pensar. Entonces tú te pones una alarma cada media hora Sí, y en ese momento haces, vale, ¿qué he hecho la última media hora? Y la apuntas. exacto. Vale. ¿Qué he estado haciendo durante esta media hora? Y luego de 11 de la noche a 8 de la mañana, dormir. Te vas despertando ya. No, a ver. Eso sí es un caos, ¿eh? La auditoría te la haces de lo que tú quieras optimizar, lógicamente. De tu jornada de trabajo, entiendo. ¿No? Entonces, ese es el primer punto. No conozco a nadie que la haga. Yo no lo he hecho nunca, la verdad. Y la intenté una vez, pero es que es coñazo, ¿eh? Me refiero, hay que ser muy disciplinado para hacerla. Lo es. Pero es eso, es priorizar. Es priorizar. Cuando tú no sabes dónde se te está yendo el tiempo, tú no sabes qué es lo que tienes que mejorar. O sea, lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Total. Entonces, a partir de ahí, tú ya tienes qué es lo que puedes eliminar, qué es lo que puedes delegar, qué es lo que puedes sistematizar o automatizar y qué es lo que tienes que hacer tú. Otro error. Hay gente que sistematiza lo que no hay que sistematizar. O sea, organizar lo que no hace falta es una tontería. Hostia, qué bueno. Si no existe, o sea, si no es necesario hacerlo, ¿para qué lo vas a hacer? Es decir, la productividad siempre es hacer menos para obtener el máximo resultado, ¿no? Sí. La productividad es una división entre resultado y coste. Coste en tiempo, en energía, en dinero, en fuerza de trabajo. Pues ese coste, cuanto menor sea, igual es el resultado, pues mayor es la productividad. Qué bueno. Entonces, si te cuesta hacer algo que no tiene sentido, no lo hagas. Pero eso no lo sabes hasta que no haces la auditoría de tu tiempo, ¿vale? Y después, ya como vamos ya a alguna técnica que se podría aplicar, hay bastantes personas que sí que la hacen porque además últimamente pues está como más en auge y ya se entiende un poquito más, que es la parte de time blocking. El time blocking es reservarte ciertos periodos de tiempo a lo largo del día,
que previamente tú has tenido que hacer una priorización, que eso, por ejemplo, sería también un error. Normalmente no sabemos priorizar, regla 80-20 de Pareto, el 20% de las acciones que te dan el 80% de los resultados. Si tú no eres consciente de eso, probablemente no vayas a tener ningún tipo de resultado. Lo que vosotros decís muchas veces, las acciones que o hacen que el barco flote o las acciones que hacen que el barco avance. Si tú no sabes distinguir entre esas acciones, olvídate de tener ningún tipo de resultado. Entonces, cuando ya tienes cuáles son tus prioridades, esas prioridades las tienes que situar dentro de tu calendario. Y sí que tienen que estar, porque si tú no pones una prioridad dentro de tu calendario, eso no existe. Porque lo vas a rellenar con otra cosa. ¿Vale? Normalmente, yo recomiendo que se hagan bloques de unos 90 minutos. La técnica Pomodoro suele ser 25-5. No estoy muy de acuerdo porque lo normal, una persona medio, suele tardar alrededor de unos 20 minutos en alcanzar un estado de concentración profunda, si es que lo alcanza. Es verdad, ¿eh? Entonces, 25 minutos no te da tiempo. ¿Cuántos minutos vas a ser productivo? 5. Si lo eres. Entonces, normalmente, de hecho, nuestro cuerpo trabaja con, los ritmos circadianos es una cosa, los ritmos ultradianos son unas ondas de concentración que nosotros seguimos, ¿no? Sube la concentración, alcanzamos un pico más o menos a mitad de esos 90 minutos y después esa concentración vuelve a bajar. Y cuando acaban esos 90 minutos, haces un descanso de 20 minutos activos. Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho. Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás, esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias. Si tu trabajo es mental, generalmente es así, cognitivo, pues haces un descanso de dar un paseo, darte una ducha, algo que no requiera pensar. O sea, no te pongas con el scroll, no te pongas a responder mensajes. Tampoco. Esto sí que es verdad que tampoco he visto a nadie que lo haga. El time blocking sí, pero hacerlo de esta forma, no. Y después, la siguiente técnica que yo podría recomendar, que, por ejemplo, Jack Dorsey sí que lo hacía, cuando él estaba con Block y con Twitter, que ahora ya no es Twitter de él, bueno, él hacía bloques temáticos, días temáticos. Qué bueno. En el día número 1, ventas. Día número 2, finanzas. Día número 3, estrategia. Día número 4, lo que sea. Y entonces, de esa forma, tú lo que no estás haciendo es cambiar constantemente tu cabeza de, bueno, ahora tengo que setear mi cabeza para estar pensando en este tipo de tareas. Después tengo que pensar en este otro, porque estás constantemente haciendo cambios y eso tiene un tiempo que tú necesitas, necesitas acostumbrarte a ello, ¿no? Si tú estás haciendo constantemente tareas de un mismo tipo, no hay esos cambios. Entonces eres también muchísimo más productivo. Y hacer 2 o 3 bloques de estos de 90 minutos y 20 de descanso a lo largo del día es más que suficiente. No son 8 horas, son 3 horas, son 4 horas y media, pero 4 horas y media de trabajo profundo. Se dice que por cada hora de trabajo profundo son 5 de trabajo normal. Wow. O sea, estás multiplicando por 5 tu productividad simplemente sabiendo hacer las cosas correctas en el momento correcto. ¿Y cómo entras fácilmente en ese trabajo profundo? Pues mira, eso es lo que se llama estado de flow. ¿Vale? El estado de flow se le puso nombre, porque eso ya existía de antes, obviamente, se le puso nombre y fue el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Fue alrededor de los años 70. Él, en ese momento, Segunda Guerra Mundial, cuando era pequeño, él estaba en un campo de prisioneros de Italia. Y se daba cuenta de que a él le encantaba jugar al ajedrez. Y cuando estaba jugando al ajedrez, él no se daba cuenta, o sea, estaba en un estado de no saber qué ocurre a su alrededor, estaba inmiscuido completamente dentro de la partida. No se enteraba de si había un bombardeo, de si había no se enteraba de absolutamente nada. Y eso le llamó muchísimo la atención. Y entonces, a lo largo de su vida, él hizo algunos, se puso
se puso a preguntar, vamos a decirlo así de forma coloquial, a casi 200 personas de diferentes países, con diferentes profesiones, pues jugadores de baloncesto, cirujanos, ajedrecistas, que qué les ocurría cuando estaban haciendo su trabajo. Y muchos de ellos, sin haber hablado entre ellos, lógicamente, porque estaban en diferentes zonas, llegaban a la misma conclusión, y es que decían que alcanzaban un estado de enfoque tan profundo que no se enteraban y perdían la noción del tiempo. Entonces él se preguntó qué es lo que estaba ocurriendo ahí, porque él ya lo había también lo había vivido. Y a eso le llamó estado de flow. Y el estado de flow depende de diferentes factores. Tú puedes entrar en estado de flow. Bueno, todo el mundo debería poder entrar en estado de flow, lo único que tiene que cumplir principalmente con 5 condiciones, vamos a llamarlo así. Vale. La primera condición es, debes tener un objetivo claro, siempre. Antes de empezar, debes saber cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres al cabo de esos, pongamos, 90 minutos. Y ese objetivo tiene que estar escrito o en tu cabeza muy clarito, ¿vale? Ese objetivo se debe poder dividir en pequeñas tareas. O sea, debes crear una checklist, ¿Vale? y esa checklist lo que va a hacer es aumentar tu dopamina. Esa dopamina es el placer de haber conseguido algo que te habías propuesto. Y eso acentúa tus ganas de seguir tachando esa checklist, ¿vale? Si eso no lo tienes, mal empezamos, ¿vale? Lo siguiente es que ese reto al que te enfrentes tiene que ser difícil, pero conseguible. O sea, no tiene que ser mega complicado. Pongamos de una regla de 0 a 10, pongamos que un reto del 7, 8. Es decir, conseguible, pero complicado, porque va a provocar que tú aún tengas que centrarte mucho más en ello. Después de eso, 0 distracciones, por supuesto. O sea, el móvil, o te lo pones en modo silenciado, o te lo pones en modo de trabajo, o te lo sacas lo mejor es sacarlo de la habitación. Dicen que una distancia de 12 metros de tu lugar de trabajo, de donde estás, es ideal para no sentir esa necesidad, porque es que si lo tienes en la mesa es muy probable que en algún momento lo levantes. Seguro que os ha pasado. Sí, pero también lo peor de ahora es que quitas el móvil, pero tienes el ordenador, en el ordenador tienes WhatsApp, tienes todo, es como que yo también estoy a favor de lo que tú dices, de mejor el papel, porque ahí sí que no hay la posibilidad de abrir YouTube ni cosas de este estilo. Totalmente. Pero sí que es cierto que hay muchos trabajos que sí o sí vas a necesitar la tecnología y te vas a tener que adaptar a ella. Eso es así. Cuando estás trabajando para ti, en tu futuro, en tu productividad personal, ahí el papel es principal para mí, es primordial. Pero sí que es verdad que cuando estás trabajando para proyectos online, como es vuestro caso, o mío, o en una empresa normal, pues sí que vas a tener que estar ahí un poco lidiando con ello. Yeah. ¿Vale? ¿Y conocéis alguna app o extensión así bloqueadora? Yo usaba 2, una que te bloquea la app y otra que te pone la página en blanco. Entonces tú buscas YouTube y te sale la página en blanco. ¿Y en el ordenador también funcionan? Esas de ordenador, las 2. Pero no me acuerdo el nombre, la verdad. Pues mira, es que no me acuerdo. yo en el ordenador no he utilizado ninguna, porque por suerte consigo más o menos no distraerme demasiado, pero en el móvil sí que he utilizado varias. Ahora mismo no recuerdo una, si queréis que diga el nombre. Sí, por favor. Sí. Precisamente la gente lo que está esperando, yo creo, es apuntarse el nombre, ¿vale? De algún bloqueador. Que la utilicé bastante tiempo y se llama Mobileless. Vale. Y esta aplicación te permite bloquear aplicaciones en determinados periodos de tiempo, pero que no es reversible, igual que en el móvil, porque hay gente que dice, no, ya en el móvil sí que tienes el modo silencioso, el modo tal, pero es que eso tú lo puedes desconectar en cualquier momento, cuando te dé la gana. Esta aplicación te lo bloquea. Y después también tiene una opción que es muy chula, que cuando seleccionas una aplicación que a lo mejor no deberías entrar, pongamos, yo qué sé, Instagram, ¿no? O TikTok, o lo que sea, puedes ponerle un temporizador de 10 segundos en el que te aparece una pantallita que dice, ¿estás seguro? Y empieza a contar hacia atrás. 10, 9, 8. Y entonces te hace reflexionar. Pierdes ese impulso de la adicción que tú puedas tener a decir, venga, voy a meterme, y dices, hostia, que no, mejor no. Y entonces lo quitas. Y esa me funciona muy bien. Además, también tiene una parte que es, te convierte el launcher,
te lo convierte en completamente minimalista. Negro Sin y colores. las aplicaciones escritas en blanco. Qué bueno. WhatsApp, Slack, lo que sea, escrito, no son iconos. Entonces, esa es la que yo he utilizado. Voy a añadir para la gente que está buscando para el ordenador, sobre todo esos teletrabajadores o emprendedores online. Freedom sí que me sonaba. Eso sí lo he escuchado alguna vez, que es del ordenador. No, Sí. no es ningún sponsor, o sea que voy a decir varias. Focus Me también sirve para Windows como Mac. Por ejemplo, en Freedom, si bloqueas YouTube o redes sociales en la aplicación del escritorio, se bloquean en todos los dispositivos, lo cual es la leche. ¿Vale? Luego Cold Turkey Blockade y luego bloqueadores a nivel de extensiones del navegador. Stay Focus D, que tienes control por tiempo consumido. Forest, también la he escuchado alguna vez, una extensión de Chrome. Sí. Así que nada, con esto esperemos que le sirva a la gente y le pueda ayudar a dejar de meterse constantemente en Instagram. Totalmente. Pero totalmente, esa es la idea. Yo creo que a mucha gente de la audiencia lo habrá pasado. Es que a mí me ha pasado, ¿eh? Estos bloqueadores, a veces está la adicción que lo que haces es vas al bloqueador, lo desinstalas y se acabó la película. Hackeas el bloqueador. Claro. Entonces, es como que yo ya me tengo que poner barreras físicas. Por ejemplo, la caja está la Safe Kitchen, Sí. que ahora ya la venden en pequeñito para el móvil para guardarlo ahí. Sí. O llevarlo a otra habitación, o apagarlo, cosas ya de barreras físicas. Porque si no, tío, es que está el estímulo que está acostumbrado mi cerebro de que sabe que va a tener ahí en el móvil, que no me sirve un bloqueador. Yo he probado todas estas que has dicho, las he probado y acabo desinstalándola en algún pico de baja voluntad, de que estás ahí en el sofá que dices, bueno, tío, necesito un poco de Instagram o alguna cosa, Sí. lo desinstalas. Entonces, yo, si la persona que está escuchando esto tiene un poco esa actitud impulsiva como yo, le diría que nada de aplicaciones. Que Nada, se vaya- solución de Juan, móvil de tapa. Sí, eso es bueno, el reto que dice, pero y si no el móvil por la ventana, tío, es que Total. sería lo mejor, una barrera física. Pero por eso es tan importante, porque al final eso es como matar una mosca a cañonazos. O sea, Total. cuando tu cabeza no quiere, es que da igual lo que le pongas. Ya, eso es verdad. Entonces, lo primero que hay que trabajar es, como siempre digo, la parte mental. O sea, el 80% de la productividad es tu cabeza. Ya. O sea, eso es así. Y si queréis que continúe con, Sí, por favor, si tienes algo que decir. con el tema del flow, faltaban dos Por favor. condiciones necesarias. Otra es un entorno de activación. Antes de empezar a esa tarea de 90 minutos que hemos dicho, antes de empezar yo suelo empezar 10 minutos antes. Por eso mismo, porque como tardas unos 20 minutos en encontrar ese momento pico bueno de concentración, si empiezas un poquito antes, ya cuando empieza el bloque de trabajo, tú ya estás más o menos estimulado. Y eso es bastante importante. Después, el tener tu propia rutina de trabajo yo siempre cierro la puerta, o sea, lo mío parece un búnker, yo me cierro la puerta, iluminación lateral, me pongo los auriculares con cancelación de audio o me pongo unos tapones, un vaso de agua o una botella de agua, y eso para mí me está dando todas las señales de que empieza el momento de trabajo. Entonces esto es importante, que cada uno, pues oye, a lo mejor es un café, a lo mejor es darte una ducha antes, o sea, puede ser perfectamente. Pero que tengas tu propia rutina, igual que los jugadores de fútbol cuando salen antes Madre al mía. partido, tienen sus propias rutinas y hay muchísima gente, o sea, yo lo he experimentado y seguramente tú, Sergio, también. Juan, no sé si has hecho Para las deporte, motos, a lo mejor, alguna para las superstición. motos. Sí, tiene muchos toques, el calzoncillo de un color, el no sé qué de otro color, sí, sí. Y al final, cuando estás en ese momento, Ya lo lo que estás has haciendo es preparar a tu cerebro de que se viene el gran momento de trabajo. Claro. Ya ves. ¿Vale? Bueno, al final también, para la audiencia, yo creo que es momento de hablar de esto, porque no da tiempo a hablar de todas las técnicas, de todo lo que puede hacer una persona. Y hemos preparado un reto muy guay para que empiece en septiembre, para que la gente lo pueda aprovechar. Nosotros, desde Tengo un Plan, pues bueno, queríamos sacar diferentes productos, formaciones, también con el objetivo de que una persona cumpla lo que está escuchando. Porque a nosotros, obviamente, nuestro negocio es hacer contenido. Pero lo que nos enfada es cuando quedamos con un amigo o cuando quedamos con nuestra pareja o con quien sea y vemos que los problemas siguen ahí. Yo creo que damos tanta información como que no terminan de filtrarla, no terminan de aplicarla. Entonces queremos empezar ahora una serie de retos, que tú eres la primera persona con la que vamos a hacer este reto, Álvaro, así que estamos súper contentos y va a ser un reto de productividad. Durante 21 días en septiembre vamos a hacer 21 días productivos, con directos, con recursos, con un montón de cosas, y tú eres el invitado especial, el que va a llevar el peso de esta formación express, y queremos anunciarlo sobre todo para la gente, que en un podcast no podemos hablar de todo en profundidad, para la gente que quiera mejorar, emprendedores, autónomos, gente que quiera sacarle más partido a su tiempo, y al final yo creo que es ganar más dinero, o ganar algo más importante que el dinero, que es el tiempo, Totalmente. y que puedan aplicarlo.
¿Qué pueden esperar ahora de lo que has preparado? Metodología, tips, tácticas, o sea, ¿qué pueden esperarse del contenido? Bueno, yo voy a decir que me he venido un poco arriba, porque en el momento que me lo dijisteis dije, ¡buah! Esto tiene que ser muy potente, ¿vale? Entonces la idea, yo he preparado son 3 semanas, 21 días, y en cada una de esas semanas vamos a abordar un determinado dolor de la persona que ha entrado. Vale. Pero es que además va a estar afinado. Vamos a detectar cuáles son los perfiles que van a entrar, que principalmente serán 4. Si lo compran o si entran ya lo verán. A partir de ahí, nosotros vamos a hacer un recorrido en cada una de esas semanas para que tengan una transformación desde el punto A al punto B. Al final, el punto B, ¿cuál es? Pues lo que tú has dicho, Juan. En el mismo tiempo, sacar mucho más resultado o incluso trabajar menos y ganar más, que al final es la definición de productividad, ¿vale? Hacer menos y sacar más resultados. Y es lo que digo, al principio encontraremos cuáles son los principales bloqueadores, sus cuellos de botella, después trabajaremos en ello y finalmente lo sistematizaremos para que ellos, todo el trabajo que han ido haciendo durante los 21 días, no caigan saco roto y lo mantengan de ahí en adelante. Eso es el contenido, y a nivel de formato, ¿cómo lo van a consumir este tipo de contenido? ¿Van a ser directos, no? ¿Hemos dicho? Sí, vamos a hacer directos todas las semanas, en el que explicaremos la temática de cada una de las semanas. Habrá tanto teoría como parte práctica, podrán hacer preguntas, o sea, van a estar en contacto con nosotros. Después nosotros le vamos a dar también un montón de recursos para que ellos puedan ir haciendo durante la semana. Está en ellos de hecho, van a tener acceso a todos los perfiles. Es decir, nosotros vamos a dividir los usuarios o la gente que entre dentro del reto, lo vamos a dividir en 4 grupos dependiendo de su avatar, ¿no? Dependiendo a qué pertenezca, pues van a poder acceder a todos los demás también. Porque pensamos que pueden haber sinergias, porque tú puedes ser un emprendedor que eres una única persona, que no tienes equipo, que no delegas y que tu problema principal es que eres el hombre orquesta, pero quizá después también te pueda valer lo que el manager que sí que tiene equipo, su problema es las interrupciones, el cómo gestionar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, van a tener acceso a absolutamente todo, pero digamos que su reto sería la parte que nosotros le vamos a ir guiando. Pero vamos, que van a disfrutar y van a poder mejorar un montón. Yo lo que veo sobre todo, al menos a mí es lo que a mí más me motivaría, que es que hay mucha gente que trabaja mucho y por culpa de trabajar tanto y que no le cunda, se pierde cosas que le hubiera gustado vivir. Por ejemplo, se pierde viajes, se pierde tener una cena con un amigo, o han quedado tus amigos a tomar algo y tú no puedes ir porque tienes que trabajar, o ver un partido de fútbol porque tienes que quedarte esa noche trabajando o estudiando. O sea, el pensar así, el decir, joder, gracias a esto voy a poder tener una vida muchísimo más equilibrada y más de disfrutar, ¿no? O incluso de poder dedicarle más tiempo a tu salud, a entrenar. O sea, es como que te va a permitir vivir mejor. Y eso es la hostia. Y creo que todo el mundo que escucha esto lo va a querer hacer. Y ese es un problema que a todos nos ha ocurrido y que en cierto modo muchos hemos normalizado. Claro. Cosa que no debería ser así. Claro. O sea, hay que ponerle un límite y hay que, al final, sacar ese tiempo para todo lo demás, porque al final el tiempo que pasa es tiempo que no has podido aprovechar para lo que realmente te importa, que muchas veces son también temas paralelos a lo que no solamente es el trabajo, y es en lo que yo me esfuerzo también porque considero que es súper importante. Ese tiempo para amigos, para el fútbol, para el deporte, para todo lo demás. Y lógicamente, ganar más pasta, que también es importante. Sí, total. Y luego también, yo por ejemplo, por lo que tengo ganas de hacerlo es porque estoy en un momento que siento que no tengo claridad de mi vida o de mis proyectos. Y luego también cuando eres emprendedor, son todo decisiones, es decir, cada día te despiertas y tomas una decisión. Tú, por ejemplo, en tu canal de YouTube te despiertas y decides hacer un vídeo o hacer otro. Entonces, cuanta más claridad tienes de cómo está el proyecto, de cómo ordenado están las tareas, de lo que tienes que hacer, de las prioridades, es como que cambia todo, porque ya sabes hacia dónde vas. Claro. Si no, yo ahora mismo tengo un batiburro de ahí de tareas, de prioridades, de cosas, y eso es muy importante para un emprendedor. Claro, esto lo que va a hacer es que tú tengas foco, tengas una dirección clara. Las 3 cosas que hemos dicho, foco, esfuerzo y constancia, va a darte un foco, el esfuerzo va a reducirlo y la constancia vamos a conseguir crear sistemas que mantengan esa constancia a largo plazo. Ese es el objetivo, que las 3 variables que son necesarias para
digamos, optimizar tu productividad, las vamos a ir tocando para que al final de esos 21 días sea el mejor o sea, alcances tu punto álgido en ese Brutal. momento. Pues empezamos el 7 de septiembre, así que si la gente se quiere apuntar y comprar este reto, son solo 49 euros, lo cual me parece un precio ridículo para todo lo que van a llevarse. Y nada, que tienen el link en la descripción, te dan toda la información allí y que van a empezar con una comunidad de gente que está en la misma situación que ellos, Exacto. van a poder conectar, van a poder hacer como grupos de foco que también haremos en directo casi todos los días para trabajar juntos, cada uno en lo suyo. Y tengo ganas de que empiece porque creo que va a ayudar a mucha gente. Yo también. Creo que va a ser muy chulo y además se van a poder crear sinergias porque todos vamos a estar ahí juntos y vamos a poder compartir nuestras inquietudes y nuestros problemas y el problema de uno seguramente sea el de muchísimos otros y bueno, vamos a por ello. Este episodio sale en un momento especial del año, que es ya final del verano o se va a acercar en unas semanas y empieza septiembre, que para mucha gente es como año nuevo, realmente, ¿no? Y creo que es un buen momento para hacerte la pregunta de cómo estructuras una lista de objetivos bien hecha. ¿Tienes algún vídeo que es como con 3 hojas de papel? Sí. Si pudiéramos a trabajar en este marco mental para ver cómo es ese proceso, para que una persona tenga más claridad sobre cómo seguir avanzando y pueda mejorar mucho más rápido como consecuencia, ¿no? Claro, 100%. Aquí bueno, hice un vídeo que son cómo organizar tu vida con solamente 3 hojas de papel. Y esto es un ejercicio que hago normalmente cada inicio de año. Puede ser o septiembre, que para muchos también es el inicio de año prácticamente, o si no en enero, ¿vale? Pero de esta forma lo que consigues es que hay mucha gente que me pregunta, pero Álvaro, ¿no lo puedo hacer en un documento Word? ¿No puedo teclear con el ordenador? A 3 colores. ¿No puedo hacer esto? Y digo, sí, o sea, como puedes hacerlo, pero entonces estás dejando de lado todos los beneficios que tiene el trabajar a mano, escribir a papel. Porque las aplicaciones, hay muchas aplicaciones de hecho, que algunas las o las podríamos mencionar, pero hay muchas aplicaciones de productividad, de gestión de tareas, de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que eliminan toda la fricción. Y hay en determinadas tareas que no quieres eliminar toda la fricción, porque esa fricción es lo que te va a hacer pensar. Y el pensamiento bueno, al pensar lo que vas a estar ejercitando son 3 cosas. Es o sea, procesar información, después lo que vas a tener es que organizar esa información, esto cuando escribes en papel, piensas la información, la procesas y después la tienes que reorganizar. Y todo eso es mega beneficioso. Mega beneficioso, ¿por qué? Porque tú al escribir a mano, estás accionando algunas áreas de tu cerebro que facilitan ese pensamiento, ese recuerdo, esa memorización de las cosas. Después tienes también que al escribir a mano, lógicamente, estás resumiendo todo lo que tú piensas, porque es imposible escribir absolutamente todo. Estás aplicando un filtro. Vale. Y eso es la parte de procesar y organizar. Y lo mismo ocurre cuando estudias, ¿eh? O sea, esto aplica exactamente para el estudio. Y después cuando tú lo haces a mano, también te mejora la memoria visual. Y la memoria visual al final se te queda en la retina. O sea, se te queda en la cabeza. Cuando tú has escrito tus objetivos en la parte de arriba, de la derecha, de la hoja, en un colorcito de no sé qué, tú eso te acuerdas. Si lo escribes en el ordenador, no. Muy bien. Hostia, qué guapo. Vale, bueno, vamos a hacer esto y luego te pregunto por lista de tareas y demás, que si no te voy a volver loco. Vale. ¿Cómo empiezas entonces este Vale. ritual? Vamos a ello. ¿Esto tú de normal, por cierto, lo haces el 1 de enero o cuándo lo sueles hacer? Bueno, sí, el 1 de enero perfectamente, o incluso lo puedes hacer en diciembre para ya el 1 de enero ir a tope. Vale, perfecto. Poder estar ya preparado. O la vuelta de vacaciones en septiembre. Claro, Sí. claro. Vale. La primera hoja número 1, ¿vale? A ver los objetivos de Sergio. Hoja número 1 son áreas. Aquí realmente lo que estamos haciendo, o sea, vamos a aplicar como diferentes... Yo lo que he hecho es coger diferentes cosas que me han ido gustando de diferentes personas, casos de éxito que han funcionado. Por ejemplo, Walt Disney lo aplicó en sus parques de atracciones. Él reinventó un poco los parques de atracciones, porque antes, en su época, a mitad del siglo pasado, en los años 50, los parques de atracciones eran
un caos, eran como ferias. Una feria, Tenías, total. eran ferias. Tenías los caballitos por un lado, los coches de choque, el no sé qué y el no sé cuántos. Y te perdías por ahí, pasabas 2 veces por el mismo sitio. Dejó de centrarse en la parte de las atracciones y él se centró en estructurar un proyecto coherente y que realmente fuera una experiencia Vale. para la persona que entrara en ese lugar, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a empezar por las áreas. Porque las áreas, imagínate que tu vida es como un bosque, ¿vale? Si tú estás abajo del bosque, tú solamente ves 3 árboles más allá. Y si es un bosque frondoso, no ves nada. Entonces, lo que vamos a hacer es salir de ese bosque. Estamos como si fuéramos un pájaro y vamos a ver un río, vamos a ver un embalse, vamos a ver una senda. Vamos a poder diferenciar cuáles son las áreas de nuestra vida en las que nosotros queremos trabajar. Qué guay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues eso, trabajar en cuáles son las áreas que nosotros queremos centrarnos en un año. Esta hoja número 1 va sobre eso. Perfecto. Áreas. Áreas. Generalmente, ¿vale? Yo, si queréis después, os enseñaré cuáles son lo que yo hice a principio de año para que lo podáis ver y tengáis una idea. Pero generalmente yo no recomendaría más de 3 a 5 áreas, porque no da para más, o sea, no tiene ningún sentido. Y las 3 áreas que pueden ser la base de casi cualquier persona son el área económica, el área de la salud y el área de relaciones sociales o de socialización. Vale. ¿Vale? Entonces yo voy a poner estas 3, porque además son las mías. Y lo pones a modo columnas, ¿no? Por lo que veo. Sí, Vale. no estoy utilizando diferentes colores, pero porque en realidad no es importante hacerlo bonito. Lo importante es hacerlo. Vale. Total. ¿Y pondrías cada una de las 3 hojas a un color diferente para separar como temáticas de, vale, áreas, tal, o... Puedes o no? hacerlo, Vale. puedes hacerlo. Después, o lo puedes hacer en sucio y después hacerlo bonito también para poder dejártelo en la habitación, donde vayas a poder colgarlo y tenerlo visible todos los días. Vale, perfecto. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que tienes que preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué me quiero centrar en el área económica? ¿Por qué me quiero centrar en la salud? Siempre necesitas un porqué lo suficientemente grande que haga que valga la pena el esfuerzo que vas a hacer durante este año. Pero ¿y es posible como forzar ese porqué, tú crees? Es, no sé, la gente que hemos entrevistado aquí, por ejemplo, superempresarios y demás, ves que vienen la mayoría de la absoluta ruina, de que se han muerto los padres, de que fracasaron y han empezado, que hay el porqué ni te lo preguntas, es como es obvio, tienes que ganar mucho dinero o tienes que ganar dinero. Pero en este caso de que, por ejemplo, en España la sociedad es bastante cómoda, es como que forzarte un porqué es raro, ¿no? Hay que buscarlo muchísimo. Hay que buscarlo, hay que hacer introspección igual que yo he hecho para entender por qué soy de la forma que soy y cómo he llegado hasta aquí. Yeah. Las cosas que te ocurren de pequeño pueden influir muchísimo en cómo eres y las ambiciones que puedas tener a futuro también. O sea, al final, para pensar no hay nada escrito. Para pensar hay que utilizar la cabeza. Yeah. Entonces, ahí hay muchas personas que buscan como la fórmula mágica, pero hay para ciertas cosas que no es mágico, es simplemente echarle el tiempo que necesites y pensar por qué quiero mejorar. O sea, en algo vas a saber que quieres mejorar. Yeah. ¿Quieres mejorar tu situación laboral? ¿Quieres mejorar tu salud? O sea, si pesas, pongo un ejemplo, 140 kilos midiendo 70, 1,70, pues seguramente esa deba ser tu prioridad. Yeah. Si en España estás ganando 1.500 euros y tienes un alquiler de 1.000, pues probablemente una de tus prioridades sea formarte o intentar ascender dentro de tu trabajo. Claro, o un proyecto personal de voy a construir la casa de mis sueños con mi pareja porque queremos independizarnos. Exacto. O Sí. es que, claro, la mayoría de gente, es verdad que nosotros tenemos una posición bastante afortunada y cuesta ponerte en la piel de cuando estás sufriendo, pero cuando nosotros estábamos estudiando y queríamos dejar de estudiar o dejar de trabajar, por ejemplo, Juan, de repartidor, el dolor está claro, o sea, es visible, o sea, no hace falta buscarlo mucho Sí, para ser el dolor, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Total. O sea, yo creo que cada uno, dentro de su ser, sabe qué es lo que quiere mejorar. Totalmente. Sí. Y si no, que se fijen las envidias que tienen. Hostia, pues muy buen detector, ¿eh? La envidia sana, ¿no? Yo creo que... Bueno, claro, insana. y la insana también. O sea, lo que anhelas que no tienes puede ser un porqué bastante grande para accionar ese primer paso. Ya ves. Totalmente, tío. Así que, en la parte económica, vamos a poner un porqué. Vale. Porque quiero Dejar el trabajo. dejar el trabajo. Venga, ayudarme. Sí, dejar el trabajo yo creo que va a ser la típica.
Dejar el trabajo, ganar más dinero, más libertad, será todo eso. Libertad. Porque Un coche. quiero comprarme un coche. Que eso también es otro tema, que no pasa nada porque el objetivo sea material. Exacto. Si te ayuda a crecer, No. está perfecto. Por supuesto que no. Es totalmente lícito. Y cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. O sea, Ayudar por a mi supuesto. madre, por ejemplo, o ayudar a la familia. Este es uno que yo recuerdo que puse y era darle una buena vida futura a mi familia. Muy bien. Muy motivador. Porque creo que es un porqué bastante grande como para esforzarte. O sea, hay muchas veces, mira, un porqué, o sea, cómo encontrar un porqué. Hay muchas veces que los motivos más potentes son los cuales no te beneficias tú. Son en los que estás haciendo algo por otras personas. Qué bueno. O sea, la historia de mi padre dejó de fumar en el momento que nací yo. Porque para él fue la motivación el dejar de fumar y darle un ejemplo a su hijo de que eso no era correcto. O sea, siempre cuando te apalancas en alguien al que le tienes que demostrar algo, es más fácil que acabes cumpliéndolo que si te lo quieres demostrar a ti. Porque tendemos a procrastinar muchísimo más con nosotros mismos que con los demás. Ya. Solamente por el qué dirán, por el estatus que quieras aparentar, por lo que sea, como si a lo mejor quiero tener el mejor coche de mis amigos del barrio. Pues probablemente ese sea un porqué más grande que simplemente quiero comprarme un coche chulo, Ya ves. Qué bueno. ¿vale? O sea, por lo que veo, esta primera hoja va a ser todo destinada a sacar esa motivación y ese fuego interno, ¿no? Exacto. Vale, entendido. Exacto. Y detectar esas áreas serían tus puntos de dolor. Vale, entendido. A lo mejor, ojo, antes de pasar a lo siguiente, a lo mejor tu único foco es el económico y puedes bajar esas áreas. Puede ser mejorar en el trabajo, mejorar en la inversión, tener más ahorro, ¿no? Y puedes bajar un nivel más. Pero si quieres, como mi vídeo era cómo ordenar toda tu vida, cómo organizar toda tu vida, pues toda tu vida yo creo que es económico, salud y social. Sí, sí. Con eso tienes todo, Total. Muy bien. ¿vale? Vamos Así que pasamos a la segunda. Vamos a la segunda hoja si quieres. Como Venga, ya ha quedado claro. bueno, a la segunda hoja. Cambiamos el color esta vez si quieres. Proba otro Venga. color para diferenciarlo mentalmente. Es que Sergio es de letras, de estos que hacían esquemas de Yo, colores. como líder, macho, matemáticas, ni con profesor particular sacaba una locura. Mucho más fácil así, ¿ves? A la verdeo, no compares. Hoja Venga. 2. Hoja 2. Vale. En la hoja 2 vamos a hablar de objetivos. Que de hecho está bien tener las dos hojas al lado. Vale. Porque aquí, un objetivo. ¿Qué es un buen objetivo? Porque claro, una persona puede decir, quiero mejorar financieramente Ya. o quiero comunicar mejor. ¿Cómo? Un buen objetivo O sea, es algo más concreto, ¿no? Un objetivo es, quiero dar una charla Claro. de 30 minutos en el salón de mi colegio el día X. Eso es un objetivo, Vale. sin trabarme, ¿no? O sea, tiene que haber un reto. O sea, un objetivo al final tiene que tener tres cosas. Y es que tiene que ser medible. Si no lo puedes medir, mejorar comunicación, eso no es medible. Como tal, sí que es medible que no te trabes en 30 minutos dando una charla. Eso es medible. Tiene que ser también alcanzable, es decir, tiene que ser relativamente lo que hablábamos, un reto en su punto justo. Ni fácil ni extremadamente difícil, porque si no lo alcanzas y constantemente te pones objetivos que no alcanzas, pues al final va a llegar la frustración. Y eso tampoco lo queremos. Lo que queremos es ir mejorando poco a poco. Y por último, ese objetivo tiene que estar determinado en un periodo de tiempo X. En este caso estamos poniendo objetivos a un año vista, ¿no? A lo largo del año quiero mejorar lo que sea. Entonces, un buen objetivo para la comunicación es el que te he dicho. Para la parte económica, un objetivo puede ser ahorrar 1.000 euros este año. 10.000 euros. Vamos a pensar más en grande. 10.000 euros. Va. 10.000. O 10.000 al mes, lo que sea, lo que tú te quieras colocar, pero tiene que Vale. ser un número cuantificable y en un periodo de tiempo concreto. ¿Vale? Pongamos 10.000 euros. A mí, por ejemplo, en lo económico, más que una cantidad mía, a mí me motivó mucho algo tangible como era dejar el trabajo, o sea, que mi madre dejara su trabajo. Ella estaba muy estresada, entonces digo, no es que no trabaje y jubilarla, sino que al menos darle ese colchón de decirle, puedes cambiar a un trabajo más cómodo, o trabajar conmigo, o no Sirve. trabajar, ¿sabes? Sirve. Por Eso es supuesto. como más concreto, porque Eso es realmente muy concreto. se consigue cuando se deja, ya está. Exacto. Si no, no se ha conseguido. Eso es muy concreto. Vale. Yo, el ejemplo que suelo poner aquí también es bueno, en realidad
os lo puedo contar, pero tampoco me quiero enrollar mucho. Pero un ejemplo que a mí me encanta es cuando Estados Unidos fue a la Luna. Y el presidente Kennedy en el Parlamento, o sea, hasta ese momento la Unión Soviética les estaban pasando por la cara. O sea, habían mandado el Sputnik, habían mandado el primer animal al espacio, el primer hombre también. O sea, y Estados Unidos, la NASA, no había conseguido nada. Hasta que Kennedy dijo algo así, literalmente no exactamente, pero dijo algo así como vamos a plantearnos el objetivo de ser el primer país en mandar un hombre a la Luna y volver a la Tierra sano y salvo. ¿Cuándo? En esta misma década. Y eso lo dijo en 1961. Pues en el 69 lo consiguieron. Joder. Entonces, esa es la descripción de un objetivo claro. Y tan claro que se cumplió. Y se cumplió él habiendo sido asesinado 6 años antes de que lo consiguieran. Y se consiguió, ¿por qué? Porque ese objetivo estaba grabado en piedra. No hacía falta que estuviera él para que se cumpliera, porque ya se había dicho. Y con una fecha también. Y con una fecha, ¿vale? Entonces, ese es un objetivo enorme, ¿vale? Pero nosotros lo bajamos a nuestro mundo terrenal. Claro. Y o sea, que tu madre deje el trabajo. Eso es. Y luego una pregunta. ¿Estas hojas las recomiendas tener cerca visiblemente de tu despacho Sí. para poder revisarlas, no? Sí. O al menos recordártelas. Tenerlas todos los días visibles. Vale. Todos los días. Para Vale. acordarte. Que en realidad ya estás haciendo el trabajo, como digo, un trabajo cognitivo de pensar, y a lo mejor aquí puedes estar una hora a lo mejor pensando y preguntándote y reflexionando, pero es que 1 hora te va a solucionar el año. Totalmente, tío. Entonces, Vale, una pregunta. Objetivos, porque yo un problema que tenía que me flipaba tanto que me ponía un montón de objetivos. Y luego no los conseguía. lo mismo, de 3 a 5 objetivos. Vale. De 3 a 5 áreas, yo siempre recomiendo 3. De 3 a 5 objetivos, si son 3, mejor que 5. Vale. Porque los tienes que cumplir. Cuantos más te pongas, menos. Bueno, y me he dado cuenta que cuando lo vas cumpliendo es como que te pincha. Te anima, sí, te anima. eso es. Y esto no significa que a lo mejor, porque a mí me ha ocurrido, yo me puse, por ejemplo, en la parte económica, el crecimiento en redes sociales, porque al final es una consecuencia económica, y, oye, he alcanzado el objetivo en medio año. Ya. Pues hay que reajustar el objetivo. Totalmente. Cuando ese objetivo parecía imposible a principio de año. Claro. Pues lo he conseguido en medio. Bueno, pues ahora reajustamos y seguimos, o sea, no nos conformamos. Muy bien. Si te conformas, bien, no pasa nada, pero esto se trata de ir mejorando poquito a poco siempre. Vale. Y si hablamos de productividad, es eso. Entonces, esta sería la parte de objetivos. Para salud, pues pueden ser objetivos relacionados con la alimentación, con el deporte, con el sueño, dormir 8 horas al día. Puede ser hacer 17.000 pasos al día. Esos son objetivos medibles y, súper Sí, se pueden, alcanzables, se pueden medir casi todo, o que sea. se pueden hacer. Puedes medir tus pulsaciones para saber si estás más en forma o menos. Totalmente. Puedes medir el porcentaje de grasa para saber si has perdido grasa. Y puedes medir tu peso, puedes medir... Que ese es un muchísimas error que tiene la cosas. gente. La gente piensa que el objetivo es perder peso y llegar a pesar menos de 65 kilos, pero si tú has hecho bien el trabajo en el gimnasio, el músculo se dice que pesa más que la grasa, con lo cual probablemente no has perdido mucho, pero sé que has perdido grasa. Entonces yo sí que recomiendo a la gente, como hicimos con Francis Holgoy aquí, hacer una medición con pliegues de grasa para tener verdad de lo que quieres perder. No quieres perder peso, quieres perder grasa. Esto es importante también hablando también de lo de ponerte bien los objetivos, ¿sabes? No Muy quieres importante. perder peso realmente. Muy importante, muy importante. De hecho, yo tengo la anécdota. Mi madre hace 1 año más o menos empezó a ir al gimnasio. Pero al Vale. gimnasio heavy. O sea, Sí. en serio. Rollo crossfit, levantamiento funcional, o Qué sea, bien. peso libre, como una bestia. ¿Qué pasa? Que más o menos pesa aproximadamente lo mismo, pero físicamente está espectacularmente mejor que estaba. Claro. Y ella, pues, se raya porque piensa que, oye, que esto no está haciendo efecto, digo, pero es que no te preocupes, que esto lo estás haciendo muy bien, que a nivel de salud está espectacular. O sea Claro. que tienes toda la razón. A ese me refería. Sí, total. Tienes toda la razón. Vale, pues yo creo Vale. que la segunda hoja. Venga. Vamos con la tercera. Es como ir poco a poco aterrizando todo, ¿no? Por lo que veo. Claro. El por qué, El objetivo. primero de áreas, lo que os he dicho, es ver el bosque desde arriba. Cuando bajas a la parte de objetivos, tú ya estás viendo desde una rama del árbol. Ya. Estás viendo el árbol desde la rama, aún tienes algo de visión. Y ahora bajamos a tierra.
Ahora vamos abajo del todo. Vamos a la hoja número 3. Que sería la de tareas. Las tareas tienen que cumplir una cosa clarísima, y es que la puedas hacer hoy. Anda. O sea, todo lo que no puedas hacer hoy no es una tarea, es un Vale. objetivo a lo mejor, Claro. ¿vale? Reducir tu porcentaje de grasa corporal es un objetivo porque no lo puedes hacer en un día. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer para reducir ese porcentaje de grasa corporal? Vamos Andas a 10.000 pasos al día. 10.000 pasos. ¿Qué más? Pues hacer un plato saludable, poder, no sé, comer hoy coliflor con patata, ¿no? Hacerte hoy una dieta semanal. Eso es. No beber alcohol, ¿no? Que hay gente que se pierde por ahí, cervezas, vino, tal. O incluso te puedes poner... No fumar. Perfecto. No alcohol y no fumar. Estamos ya escribiendo la hoja de modo monje, ¿eh? Sí, sí, No masturbación. Vale, yo creo que de esta forma se entiende perfectamente lo que es Totalmente. un área, un objetivo y una tarea. Entonces, estas tareas, como tú las vas a poder ir haciendo diariamente te estás acercando a esos objetivos. Y cuando Ya. cumples esos objetivos, inevitablemente estás mejorando cada una de las áreas que tú te habías propuesto al principio. Claramente. Lo más difícil es pensar, como tú decías, Juan, lo más difícil es pensar la parte de áreas, porque ahí es donde tienes que reflexionar sobre ti, por qué, dolores, y a Ya. veces es incluso incómodo, Ya. pero es por lo que tienes que pasar para al final poder mejorar. Y con esto ya te digo, 1 horita, lo tienes en 1 hora y tienes el año solucionado. Pero y una pregunta, Álvaro, la hoja de áreas, perdón, la de tareas, Sí, ¿esa la vas modificando cada día? Porque cada día hay una tarea diferente, ¿o son tareas que van a marcar el rumbo hacia... son tareas base, Vale. son tareas que sí o sí tienes que ir cumpliendo. Cuando ya haciendo estas tareas has alcanzado el objetivo, se pueden renovar. Vale, vale, pero O sea, no son las tareas del día a día, ¿no? No son... Sí, haces tareas diarias. Ah, vale, pero por ejemplo, en tu canal tú tendrás un día que son las tareas para un vídeo, luego otras para otro, ¿no? Claro. Pero a nivel de salud, o sea, yo es que tengo tres Vale. áreas, ¿vale? Estas, de hecho. A nivel de salud, todas las tareas las hago todos los días. Y a nivel de socialización, igual son tareas que me pongo para fin de semana, Vale. ¿vale? Pero sí que se tienen que poder hacer esa tarea en un día, ¿vale? Oye, por curiosidad, socialización. Hay que... que te... Pues- no sé si me quiero no me quiero meter Mira, en privacidad, sí, pero sí. ¿qué querías trabajar? Mira, si queréis os lo O sea, puedo- es os lo raro, ¿no? puedo- Aumentar relaciones sexuales. Si queréis os lo puedo enseñar. Hostia, Ah, que lo dice Os de lo mano. puedo enseñar, sí, Seguro, lo tengo tío. aquí. Perfecto. Mirad. Os Voy a apuntas. abrir mi privacidad en canal con Ah, vosotros. Más eficiente ahí, Jica. Pum. A ver, yo, como os he dicho, soy una persona bastante obsesiva. Cuando cojo una cosa, me cuesta soltarlo, ¿vale? Vale. Y soy muy dado a encerrarme en eso. Y trabajo mucho. O sea, es algo que me... Pero es que además lo disfruto, ¿eh? O sea, no es Ya. algo que me cueste. Entonces, me tengo que forzar a hacer cosas sociales. Vale, y Eso descansar es y todo, así, ¿no? descansar, quedar con... Bueno, la verdad es que mis amigos, pues hay muchos que están dispersados por medio mundo, entonces también es complicado y cuando ya cumples ciertas edades, pues cada uno tiene su vida también. Pero bueno, yo me puse, soy dado a encerrarme y eso no es bueno. ¿Por qué? Vale, O sea, simplemente no es positivo, por mucho que a mí me lo parezca. vale. No es bueno, ¿vale? Y eso no solamente soy yo, sino que la gente de mi alrededor también lo puede llegar a ver y me lo puede decir. Ya. O sea, y yo me doy cuenta. Después, porque no quiero perder relaciones que considero importantes. Porque por culpa del trabajo puedes perder relaciones que realmente ahora mismo no estás priorizando por algún Ya. motivo, ¿vale? Y entonces esos eran mis porqués. Qué guay. Esos Te mola eran mucho. mis porqués. ¿Y qué quería mejorar? Pues principalmente los fines de semana, porque sí que es verdad que yo de lunes a viernes soy modo monje. Después la parte de expresar. Expresar también, yo soy un poco cuadriculado. Expresar más, comunicar, Qué bueno. creo que es positivo. Y el tiempo de calidad con gente que quiero, principalmente con familia y amigos. Eso, sí o sí,
lo tengo que hacer. Vale. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo objetivos. Al menos tener mínimo un día completo libre. Porque es verdad que cuando estás con tantas cosas es complicado tener ese tiempo libre, ¿no? Pero mínimo un día libre. Y normalmente suele ser el sábado. Un momento a la semana de hablar. O sea, de hablar distendidamente con gente, con quien sea, con la familia, o sea, sin ningún tipo de intención más allá de relacionarte. Punto. Qué Puede guay ser quedar eso, con amigos, puede ser lo que sea. Y después 0 móvil, 0 pantallas. 0 móvil, 0 pantallas en ese momento en el que estoy con las personas que quiero prestarles atención. Porque eso es lo más importante. Muy buen hábito, En ¿eh? ese momento. En una cena con la pareja o una comida, el móvil no puede estar en la mesa. Es muy difícil, porque es muy difícil y al final también muchas veces la confianza da asco, como Total. se suele decir, pero hay que hacerlo. Y entonces pues me puse cómo hacerlo con acciones. Álvaro, ya llevamos casi 1 hora y pico hablando de productividad y no ha salido la palabra inteligencia artificial. Yo creo que mucha gente estará escuchando esto diciendo Total. qué raro, porque ahora en teoría si usas la IA es como que eres un superhombre, tienes como 10 manos. ¿Tú qué opinas de la IA? Bueno, puede que mi opinión sea un poco a contracorriente. O sea, yo no... Spoiler, no estoy en contra de la inteligencia artificial, ¿eh? Creo que sería de necio no aprender sobre ella, no informarse y no estar lo más actualizado posible. Pero también te digo que veo mucha parte de marketing ahí. O sea, yo creo que la persona productiva es la que más alejada de la inteligencia artificial va a estar. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto es contraintuitivo, pero si tú la inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, la vas a estar utilizando para automatizar tareas que no hacen avanzar el barco, Ya. esas tareas no son productivas. Es decir, estás productivizando lo que no es productivo. Vale, estás quitándote cierto tiempo, pero que probablemente ese tiempo no lo utilizarías tú para nada, sino que o serían tareas que eliminas o serían tareas que delegas. Ya. Pero en las tareas en las que tú puedes aportar ese por 5 de productividad son las tareas de aprender a comunicar, en las tareas de aprender a vender, en las tareas de aprender a liderar. Y esas tareas nunca la inteligencia artificial, creo, va a alcanzar el nivel que una persona tiene que tener para poder llegar a tener los resultados que espera. Entonces, y si quieres ganar dinero, a no ser que te dediques a la inteligencia artificial, a no ser que seas una empresa, una agencia de inteligencia artificial que se dedique a vender su servicio a autónomos, por ejemplo, cuanto más lejos de la inteligencia artificial, mejor también. Ya. Porque las personas que están utilizando la inteligencia artificial para automatizar, el que está ganando es el dueño de la agencia. Ya. La persona que tú vayas a contratar como experto en inteligencia artificial para que automatice ciertas tareas, ciertos workflows, vosotros vais a estar ganando más que ellos y vosotros no vais a ser los expertos en inteligencia artificial. Ya. Entonces, es importante comprender lo que es, utilizarla, ser lo mejor posible, sí, pero que eso no te quite el foco de lo importante. Ya. Porque lo importante son otras cosas. Lo importante es vender, lo importante es liderar, lo importante es comunicar. Qué Lo bueno. importante es la estrategia. Y la estrategia no te la va a hacer la inteligencia artificial, aunque haya gente que se empeñe en decir que sí. Porque si le dejas a la inteligencia artificial que te haga la estrategia y tú no lo revisas, Ya, no sé total. hasta dónde va a llegar. Sí, encima es como que estamos dejando de pensar, ¿no? Es como... Está Ese siendo es otro el comodín punto. del pensamiento, la inteligencia Ese artificial. es otro punto. O sea, hay ciertas actividades que cuando tú haces, o sea, que cuando tú las haces, las desarrollas, te haces más inteligente. Y eso es así. Actividades como leer, actividades como escribir, Ya. actividades como pensar. Si tú delegas eso en la inteligencia artificial, tú cada vez eres más tonto y la inteligencia artificial tampoco aprende porque tú no le estás diciendo, no, esto no es así. ¿Sabes? Entonces, creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente y que estamos, yo creo, en la superficie aún de lo que se nos viene, pero por supuesto vas a tener que ser un experto en eso en que la inteligencia artificial te vaya a ayudar. Porque si no, no vas a detectar los errores. O sea, la inteligencia artificial falla como una escopeta de ferias. O sea, yo no sé si vosotros lo habéis utilizado.
¿Habéis Sí. utilizado? Sí. Sí, la utilizamos, ChatGPT. la utilizamos, pero es verdad que cada vez que la utilizo más, menos quiero yo comprobar las cosas. Entonces, a veces tiendes a no dar esa segunda revisión, esa verificación de la información, que creo que es importante. Es totalmente importante. O sea, yo, por ejemplo, yo sí que la utilizo, ¿eh? O sea, no la utilizo y bastante, prácticamente a diario. Pero igualmente que... O sea, a mí me gusta ser crítico con las cosas y no me gusta casarme con nada que veo puntos de fallo. Ahora mismo, en este momento. Pero porque yo no tengo la bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Ya. Las personas que están interesadas en la inteligencia artificial, pues eso sí que te van a decir que es la leche y que la singularidad está cerca. Pero es que eso no lo sabemos. Para No mí, lo sabe nadie. yo creo que es muy buena cuando ya le dejas el camino hecho y le dices, ponte a trabajar sobre esto. Exacto. Porque tú eres el que sabes de tu proyecto. Es como si le dices, hazme un vídeo de productividad, pero ni sabe cómo son tus vídeos, ni sabe cómo es tu estilo de comunicación. En cambio, si se lo das ya un poco mascado y se pone a recopilar información o a buscar títulos, a buscar esas cosas, ahí sí. Pero es que no va a ser mejor que la persona que ha creado el proyecto, es imposible. Exacto. Es que partimos de la base de que tú ya tienes que ser bueno en eso. Ya. O sea, tú ya tienes que ser un experto en creación de vídeos para que la inteligencia artificial te vaya a poder ayudar. O Ya. tienes que ser un experto en escritor para... O sea, la inteligencia artificial, yo lo he intentado, hacer newsletter con inteligencia artificial. No funciona. Ya. O al menos yo no lo he conseguido. Y no voy a estar perdiendo tiempo cuando a mí me cuesta escribir una newsletter 15 minutos. Si Ya. tengo que estar escribiendo la newsletter, diciéndole qué es lo que quiero, porque la idea que vaya a tener es nefasta, y le tengo que decir qué es lo que quiero, lo va a redactar y después yo voy a tener que volver a escribirlo, no le veo sentido. Ya. Había un estudio que ahora mismo, si lo encuentro, os lo doy para que lo pongáis. Había un estudio que se le preguntaba a desarrolladores de cuál era la sensación que habían tenido al utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Ellos pensaban que habían sido, no sé si un 12% más productivos, más rápidos en sacar los resultados. La realidad era que no. Estaba generando un efecto placebo en Hostia. ellos. Ellos pensaban que estaban siendo más productivos cuando realmente no era así. Entonces, cuidado con... O sea, yo soy muy de tener los pies en tierra, yo soy muy de ver las cosas como de forma crítica, de utilizarlo, de aprender sobre ello y cuanto más mejor, Ya. porque igual después yo estoy equivocado, no digo que tenga la razón en nada, pero por supuesto hay que pedir más. Para mí no es suficiente lo que hay ahora mismo. Y tú, como una persona que ha estudiado ingeniería, que tienes esa forma de pensar tan compartimentada, lógica, temas como, por ejemplo, la procrastinación, ¿cómo has conseguido solucionarla? Porque yo creo que es una piedra en el zapato para mucha gente. Sí. El hecho de que sienten pues que saben que tienen que hacer algo, pero no lo acaban haciendo, que es la procrastinación. Entonces, ¿hay algún truco que tú hayas aplicado en tu día a día para gestionarla y para poder dejar de procrastinar? Sí, sí. Aquí entraríamos en la parte de... O sea, en realidad la procrastinación funciona como si fuera un hábito, porque es un hábito lo que estás dejando de hacer. Anda. Ya sea una tarea, ya sea... bueno, lo que sea, ¿no? Cualquier hábito. Y funciona de la siguiente forma. Tú tienes un anhelo, o sea, tú tienes un disparador, algo que activa la necesidad de hacerlo o no. Tú tienes un anhelo, es lo que tú esperas que vas a sentir después de hacerlo. Cuando sales a correr y acabas, o vas al gimnasio, acabas y sientes una recompensa espectacular. Ya. Bueno, pues antes de eso tú ya estás avanzando esa recompensa, ¿no? Después viene la acción y después está la recompensa. Para no procrastinar, lo que tienes que hacer es reducir al máximo la fricción inicial del disparador. Es decir, si lo que estás procrastinando en ir a entrenar, pues por la mañana, si quieres ir por la mañana, te pones las zapatillas. Te pones las zapatillas bajo de la cama, o incluso, yo lo he hecho, eso es así, yo me he dormido con la ropa del día siguiente limpia de deporte, para en el momento que me suena la alarma, yo estar vestido y no tener... Brutal. O sea, no tener ningún tipo de excusa, ¿no? O si lo que tú quieres es leer,
Pues te pones antes de irte a trabajar, te pones el libro encima de la cama para cuando llegues por la noche después de cenar, tienes ahí el libro y lo vas a ver. O sea, si no lo haces es porque conscientemente tú has decidido no hacerlo. Pero no es porque se te haya olvidado, no es porque tal. O sea, el disparador lo has tenido. Entonces tiene que ser evidente, ¿vale? La forma de hacerlo. Y después la recompensa tiene que ser, pues, lo mayor posible, ¿no? Yeah. Tienes que sentir que vale la pena. Y esto muchas veces, mira, una técnica bastante buena es juntar lo que quiero y lo que debo. Es decir, yo quiero, por ejemplo, ver la tele, Netflix, una serie, lo que sea. Debo hacer deporte. Junto a las dos cosas, me compro una cinta de andar, de correr, una bicicleta estática y mientras estás haciendo bicicleta estás viendo la tele. Si no, no lo haces. Te estás dando la recompensa en el mismo momento que estás haciendo la acción. Y esto se llama habit batching o algo así. O sea, juntar hábitos de lo que quiero y lo que debo. De hecho, hubo ahora mismo no recuerdo su nombre, pero un chico que hizo un invento que era una bicicleta que solamente funcionaba a la tele cuando pedaleabas. Y cuando no pedaleabas, la tele se apagaba. Y cada vez me doy cuenta que somos más como, sin que suene raro, pero como perros. ¿Sabes que el perro le dice sit, Sí, sit y hace sit porque sabe que luego le viene la golosina? exacto. Es como que si vas asociando así los hábitos, oye, mucha gente yo conozco que hace ciclismo porque luego tienen el tomar algo con unas cervezas con los amigos. Los macarrones. Por ejemplo, nosotros los macarrones. Los macarrones con tomate y carne nos lo comemos después de una ruta de ciclismo. Exacto. Entonces, somos animales. Exacto. Cuanto antes entiendes eso, entiendes que, vale, ¿hay algo que me cuesta hacerlo? Pues le pongo una recompensa después y es como que ya vas haciendo el hábito mucho mejor. Totalmente. Y que ese hábito sea, si no estás acostumbrado, lógicamente, que estás empezando a hacerlo, que sea lo mínimo posible. Es decir, si quieres entrenar en el gimnasio, entrenas 10 minutos. No pasa nada. O sea, hacerlo más pequeño ayuda a la procrastinación. Hacerlo lo más pequeño posible ayuda a... Incluso no vayas al gimnasio. Date un paseo alrededor de la manzana. Suficiente. Te has puesto las zapatillas, te has puesto deporte, has dado una vuelta a la manzana. Mañana te das vuelta a 2 manzanas. Al tercer día te presentas en el gimnasio y haces 2 ejercicios. Poco a poco. Poco a poco. Que la fricción sea mínima. O sea, que el disparador sea lo más evidente posible y la fricción sea mínima. Y si estamos hablando de procrastinar de estudio, de trabajo, por ejemplo, plantéate hacer lo que vayas a hacer durante 5 minutos. Solo 5 minutos. Te comprometes a estar mirando la hoja. Si quieres organizar tu vida con 3 hojas de papel, te pones delante de la hoja 5 minutos. Coges el boli, coges el papel y te pones a escribir durante 5 minutos. O mirando la pared en blanco, ¿no? ¿Qué es un vídeo tuyo? O mirando la pared, mirando la pared. Pero eso, ¿cómo es eso de mirar la pared? Que yo no Bueno, al final es como una especie de meditación. Ah, vale. Lo que durante en los bloques de 90 minutos, la parte de 20, que es como un descanso activo, ese descanso activo lo puedes dedicar a estar mirando en un punto fijo. Puede ser la pared, puede ser el horizonte, la naturaleza, es infinitamente mejor. Y eso te ayuda muchísimo a enfocarte, a bajar los niveles de dopamina, a estar muchísimo mejor para después volver a empezar a currar, a trabajar. Claro. No, yo iba a hablar de... A mí lo que más me ha servido para ser más productivo es el compromiso con otras personas. Porque... Accountability. Sí, tío, no sé por qué. Y sobre todo también cuando empiezas a conseguir lo que alguna vez soñabas, como que te acomodas. Te acomodas porque dices, ¿y para qué voy a seguir si ya he conseguido cosas que soñaba o incluso más? Entonces, por ejemplo, yo creo que uno de los éxitos del proyecto de Tengo un Plan es que éramos 2 poco disciplinados, pero que nos teníamos que rendir cuentas el uno al otro. Claro. O también yo, por ejemplo, he ido a entrenar más porque sabía que Sergio tiene el hábito de entrenar, entonces iba con él. Y eso me ha pasado un montón de veces. Ahora, por ejemplo, para que los proyectos no se vayan quedando ahí atrás, lo que hago es me comprometo a hacer reuniones con la persona que lleva el proyecto, con la project manager o lo que sea, y es como que ya me obligo que el martes sé que me tengo que actualizar de ese tema. Es un poco penoso porque parece como que no me respeto a mí mismo y solo tengo que hacerlo con otras personas, pero es lo que más me funciona. No, pero es que para nada. O sea, para nada es penoso. De hecho, es una técnica ampliamente estudiada que se llama accountability. Ah, es decir, es rendir cuentas a tus amigos. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo,
que él tiene un grupo de WhatsApp con sus amigos y cada día que van al gimnasio, suben una foto de ellos en el vestuario. Qué guapo. Y esa es la forma de decir, chavales, he estado aquí, hoy he cumplido. Y si no lo hacen, pues entre ellos se achuchan. Entonces, es así. Bueno, y para eso funcionan las comunidades, por ejemplo. Cuando Ya tú ves. creas una comunidad, entre las personas que están en ella, si están en un mismo punto, entre ellas se ayudan. Y Sí. eso funciona muchísimo mejor. Es adaptar el entorno a tus necesidades. Sí, O sea, si sí, tú sí. estás completamente solo y vas en contra de lo que el resto de personas hacen, te va a costar infinitamente más que si tienes a un compañero que te ayuda, en el que te apoyas y el que si fallas, pues él te va a decir, oye, chaval, ponte las pilas. Bueno, que yo creo que la mayoría de emprendedores que nos escuchan Están en esa les situación. pasa eso, porque no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Correctamente. Correcto. Y con la procrastinación también tiene un poco que ver la claridad, ¿no? El tener claro qué es lo que tienes que hacer. Ujú. ¿Cómo lo haces tú cada día y cada semana? ¿Lo haces por la noche? ¿Lo haces al despertar? ¿Lo haces los domingos? ¿Lo haces los lunes? ¿Cómo te organizas esa parte de apuntarte claramente las 4 cosas que tienes que hacer ese día? Vale, yo normalmente el domingo me hago como una visión rápida de lo que viene en la semana siguiente, ¿vale? Y entonces, que en realidad eso lo hago en 15 minutos. O sea, en 15 minutos ya sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer y lo que digo, las prioridades te las vas colocando en bloques de 90 minutos a lo largo de la semana, ¿vale? Entonces, una vez ya tienes eso, durante cada uno de los días, lo mejor es por la noche de antes, soltar todo lo que tienes en la cabeza. O sea, como decía David Allen, no sé si lo conocéis, es bueno, un gurú de productividad que tiene un libro super ventas que se llama Organízate con eficacia y él fue el creador del método Getting Things Done, que es muy guay. Yo tengo un vídeo sobre él, de hecho. Y él dice que la cabeza no está para almacenar ideas, sino que está para pensarlas. Es decir, tú lo que necesitas es pensar ideas, pero no las tienes que recordar, las tienes que liberar todas, porque si no, al final acabas saturado. Te acuestas, no puedes pensar, o sea, bueno, al revés, estás pensando todo el rato, no puedes dormir, estás acordándote de lo que tenías que hacer, de lo que vendrá mañana. Entonces, por la noche, yo me cojo esta libretita, no sé si la queréis ver. Pequeña, sí, sí. Es una libretita pequeña de bolsillo que la llevo a todas partes, ¿vale? Y aquí me anoto la noche de antes, y si no lo he podido hacer la noche de antes, el día por la mañana, cuáles son las tareas que debo hacer. Parece de coña, pero Pablo Escobar tiene una libreta pequeña Total. aquí metida siempre, ¿eh? La ilusión de la camisa. Y también lleva bigote. Y también mira bigote. Hostia, luego nos cuentas el negocio paralelo que tienes, ¿eh? Anda. Vale, y entonces en esta libreta me anoto cuáles son las tareas y después, bueno, tengo un código de colores, por eso utilizo un boli de diferentes... Eso es eficiencia, ¿ves? Vale. Eso es muy bueno. Para no tener 3-4 bolis, pues con un boli que tiene diferentes colores es suficiente. Anoto en azul las ideas, en rojo las tareas o cosas que tengo que hacer al día siguiente y en verde dudas, reflexiones del día, lo que se me ocurra. Qué guapo. ¿Vale? Y entonces así al día siguiente, cuando me despierto, ya tengo una checklist de cosas que tengo que ir haciendo. Vale. ¿Vale? Y lo bien que te hace sentir cuando haces check en las actividades cada día, ¿eh? Es increíble. O sea, es una descarga dopamínica brutal. Ya. Porque te hace sentir que estás avanzando. Mm. Pero no a largo plazo, sino en el mismo momento. A mí lo que me ha pasado con lo de las tareas ha sido un viaje espectacular. Empecé en la libreta, te vas a Notion, te vas luego a todas, Trello, todas las que te vas a imaginar, hemos pasado por ahí. Y ya no sé cuál utilizar. ¿Vale? Es como que ya me he perdido. Claro. Luego también siento como que la libreta no me va a servir porque, claro, hay tareas de diferentes proyectos, hay tareas de equipo. Y ahí es mi mayor problema, que me conecto por las mañanas en el ordenador y no sé lo que tengo que hacer. Es como que no me ha sentado o no tengo en un sitio todas las tareas que debería tener. ¿Tú utilizas alguna aplicación? Sí. O sea, yo utilizo para productividad personal, porque yo diferenciaría productividad empresarial de productividad personal. Vale. ¿Vale? Productividad personal o proyectos en los que solamente dependen de mí. También le podríamos llamar. Para eso sí que utilizo la libreta. En proyectos en los que hay más gente involucrada, ahí ya pasamos a Notion, Trello, Slack
O sea, bueno, Slack en realidad es más para comunicación, pero hay diferentes softwares que tienes que utilizar porque, lógicamente, no vas a estar enviándole la libreta por correo, por mensajería a tu compañero, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo utilizo Notion. Vale. Para YouTube, por ejemplo, que trabajo con editores y demás, ahí tenemos un Notion y lo que tenemos es un tablero Kanban y ese tablero Kanban vamos subiendo los vídeos, las ideas. Si tú pinchas en la idea, se despliega y tienes todo, bueno, todo lo que necesita saber la persona que lo va a recibir, o sea, que va a poder verlo, y lo vamos pasando de estatus. En grabación, en publicación, en análisis, en guionización, en lo que sea, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de proyectos. Proyectos digitales, lo que se suele utilizar son los tableros Kanban, que al final es metodología Lean. O sea, mejora continua, Scrum, por ejemplo, no sé si lo conocéis. No. Al final Scrum es una metodología que se utiliza también, sobre todo en startups, y es muy parecido a esto. Vale. O sea, es una persona que se encarga de, como un project manager, y todos los días por las mañanas hacen una reunión de 5 o 10 minutos para revisar qué es lo que se tiene que hacer, lo que se hizo el día anterior, y se va trabajando por sprints. Y entonces esos sprints están todos situados en estos bloques que te digo, en el estatus. Dependiendo del estatus se va pasando y siempre tiene que haber una persona encargada y bueno, y se van anotando ahí todas los comentarios, necesidades. No, pero me mola diferenciar lo que es tus tareas como persona individual y el equipo. Vale, Sí. me mola. O incluso más lo que sería equipo o individual. Ya. Individual lo puedes hacer todo perfectamente desde aquí. Cuando es de equipo necesitas compartirlo y cuando necesitas compartirlo necesitas un Notion, un Trello, algo por el estilo. Bueno, Juan, tú podías contar que eres más el encargado de eso, de lo del Trello del equipo, que ha ayudado mucho al proyecto Sí. Claro. y ha sido una de las grandes mejoras que hemos hecho en Tengo un Plan. de Que verdad. nos podría patrocinar Trello para seguir hablando de esto, pero bueno, vamos a continuar. Sí, sí, es que yo el mayor problema que veía es que se perdían muchos mensajes de WhatsApp. Sí. Porque al final en el equipo ya colaboramos entre 10-15 personas, el editor, el miniaturero, Sara, que es la manager, que ahora, por ejemplo, escucha algo y se lo tienen que decir. Entonces, eso, sumado a todos los episodios que se están editando, se perdía. Total. Y con el Trello es la hostia porque tú haces una carpetita o una tarjeta y en esa tarjeta puedes ir anotando. Puedes poner comentarios, puedes poner indicaciones, puedes incluso adjuntar archivos. Ujú. Oye, pues la miniatura, ponle esta cara. O fíjate, Álvaro nos ha pasado una foto suya de la infancia y la pones ahí. Y nos hemos ahorrado mensajes perdidos y sobre todo que la gente ya sabe a dónde tiene que ir. Ha sido un cambio bastante brutal. Hay otra, por si a lo mejor también puede ayudar, que se llama ClickUp. Vale. ClickUp también es Ahí bastante está un útil. anuncio por ahí, sí. Es muy parecida a Trello y hay un montón. Hay un montón. Sí, sí, Yo, sí, por sí. ejemplo, en la empresa, por cuenta ajena, ahí sí que utilizábamos, porque yo estaba como de product owner de unos productos digitales que estábamos desarrollando y trabajábamos con con empresas de fuera, que nos ofrecían servicios, básicamente. Y claro, pues para esa comunicación utilizábamos este tipo de sistemas. O esta que se promocionaba tanto por YouTube, que se llama Monday, Monday. que no paraba de salir por todos Sí. lados. Qué pasada. Sí, Bueno, sí, sí. y ayer me dijo una chica, que es que hicimos el evento de IMP, de Instituto de Marca Personal, de revisar siempre las de Google, porque todos pagamos algo de Google. Total. Y en Google, yo no sabía, pero hay un Google Chat, que es para hablar entre el equipo, que es como un Slack, y seguro, creo Me he que inventado también todos. está la de Task, que la de Task también es de rollo tareas, entonces seguramente habrá algo parecido a un Trello. Y Office, si pagas el Office, también seguro que tienes un montón. Sí, sí, sí. Yo voy a preguntarte por las libretas, y es que hay un vídeo que has subido recientemente que es acerca de organizarte con libretas, y por lo que veo tienes como de diferentes tamaños, para diferentes temáticas, y me gustaría preguntarte cómo recomiendas a una persona que quiere empezar a escribir de forma analógica, bien sea para journaling, para organizarse, para coger estos beneficios, ¿no?, de escribir a mano. ¿Cómo dividirías esos tipos de libretas? ¿En qué momentos escribir en ellas? ¿Y cómo lo has hecho tú en tu vida? Vale. Pues mira, os explico. Continuando con el tema de que escribir a mano, hay un montón de comentarios que me preguntan, oye, ¿puedo escribir en iPad con el Sí, como estoy tal, haciendo yo ahora. como estás haciendo tú? Sí, se puede. Pero bueno, a mí me es bastante útil y me gusta sentir el tacto del papel y ya está, son cosas mías. Pero bueno, yo utilizo normalmente dos tipos de libretas. Una tamaño A2 Vale. y otra tamaño A5, ¿vale?
no soy para nada quisquilloso en cómo tienen que ser, porque hay de puntos, de líneas, de cuadros, de De un un montón, euro, de 100. de todo lo que quieras, ¿vale? O sea, simplemente tenlas. La pequeña es la portátil, ¿vale? Es la que utilizo yo a diario para cosas del día a día, para cosas mías individuales. Cuando estamos hablando de equipo, utilizamos lo otro. Y aquí es donde anoto, pues como os decía, ideas, tareas, dudas, todo. Y utilizo un color distinto para cada una de ellas, para cuando yo vaya pasando, pues rápidamente entender el código de colores, pues rápidamente sé de qué trata cada cosa. O sea, que si, por ejemplo, tienes que comprarte no sé, un reposa, o sea, no sé, por ejemplo, algo de cocina, Ujú. ¿lo apuntarías ahí? Sí. Algo que no tenga que ver con el trabajo, ¿lo Sí. apuntarías también ahí? Sí, sí. O renovar el gimnasio, O ir a cambiar la ITV del coche. ir a recoger no sé qué al punto de entrega. Vale, lo apuntas ahí. Vale, Sí. vale. Lo apunto ahí. O sea, cualquier cosa, lógicamente, hay también por prioridades, lo puedes anotar. Yo a veces me pongo 1, 2 y 3 y después igual hay más tareas que hacer, pero esas 3 son las que tengo que Vale. sí o sí cumplir ese día. Qué guapo. ¿Vale? Esas son las tareas, digamos, las tareas que hacen avanzar el barco. Y eso, Y- eso luego, ¿cómo lo vuelcas, esas cosas dependientes en Claro, tu cuando sistema de productividad general? cuando estamos hablando de proyectos un poco más grandes, por ejemplo, quiero lanzar el reto tengo un plan de 21 días, ¿no? Pues aquí a lo mejor está apuntado vamos a tener una reunión para hablar sobre ello, me la apunto. A partir de la reunión ahí surgen ideas, surgen cosas. Me apunto las ideas y cojo que es un poquito más grande, la pongo en modo horizontal y Anda. empiezo a hacer un brainstorming de creatividad, que le llamo yo. Hostia. Pongo una idea central, reto 21 días, y a partir de ahí empiezo a pensar en ramas que pueden nacer del reto. Pues canal de difusión, puede ser oferta, puede ser contenido, puede ser, bueno, todo lo que puedas pensar. A partir de ahí empiezas a hacer ramas. Al final es como si fuera un mind map, ¿no? Que Yeah. empiezas a desglosar cada área sin pensar en que esté bonito. O sea, tú te pones ahí a pensar. Y una vez ya lo tienes, eso ya lo puedes digitalizar, que es el siguiente paso. ¿Vale? Yo primero capto, digamos que esto es para capturar, esto es para desarrollar. Bueno, esto, para los que nos estén escuchando, es la pequeñita, la A2, tamaño A2, es para capturar ideas. La A5 es para desarrollar esas ideas. Y después, para formalizarlas, crear documentos, compartir documentos con equipo, lo que haga falta. Eso, incluso pelotear con la IA sobre lo que estás haciendo, eso sí que se digitaliza. Y eso lo puedes pasar a Notion, puedes crear nuevas tareas en Trello, puedes hacer todo esto. Entonces esa es mi forma de trabajo, porque el pensar previamente a digitalizarlo hace que haya avanzado muchísimo más rápido después cuando estoy trabajando en ello. Qué locura, ¿eh? Jo, pero también es altamente disciplinado, ¿eh? Porque yo he probado esas libretitas pequeñas y las de ideas que se han ido al traste, que están en esas libretas y que no se han trabajado. Ya, puede ocurrir, pero es que esas ideas también se van al traste si no las apuntas. Sí, sí, total. O sea que es así. ¿Qué cosas me gustaría hablar también? El descanso. A nosotros muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, encima, Sergio y yo somos muy de trabajar por sprints. En mayo grabamos como 25 podcasts, ¿vale? Y claro, en el número 24-25, claro, en el número 24-25, imagínate, estábamos ya que la cabeza ha echado humo. Y muchas veces nos hemos pillado por no descansar lo suficiente. Igual porque da una imagen de blandos o porque no lo planeas y no descansas. ¿Tú qué has aprendido del descanso? Es decir, ¿lo tienes planificado? ¿Es algo que cuando tú sientes paras? ¿Cómo lo haces? Yo en este sentido he aprendido a base de que mi cuerpo me dijera que parara. Ya. Porque y es bastante habitual. Sí, O sea, como todos, entonces. yo creo que a todos nos ha ocurrido que en algún momento, de hecho, a mí prácticamente cada año me ocurre. Este año de momento no, porque creo que lo estoy llevando muchísimo mejor, pero llega el viernes, enfermo, malísimo de la muerte durante 2-3 días y ya estoy recuperado. Pero ahí el cuerpo te está diciendo, ojo, cuidado, que te estás pasando. Literal, Vale. a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que es bastante común. Y eso, bueno, es lo que se llama como burnout, ¿no? No debería ser lo habitual,
porque es justo lo contrario a la productividad. Ya. Tú piensas en una fábrica de producción, cuando tú tienes 3 líneas de producción que te dan 10 unidades, si una fábrica de producción se rompe, Ya. no vas a poder compensarlo. Entonces, si tú te rompes, que es lo más importante, si tú te rompes, la productividad es 0. Ya. Entonces, eso es lo más importante. Tenemos que partir del descanso y el descanso se consigue durmiendo. O sea, es el 90% de lo que necesitas, dormir. Y Ya. para dormir bien, acuéstate antes. Como, no sé si lo escuché en algún podcast o en algún sitio que me pareció una idea brillante. Y decía que ponte la alarma para irte a dormir, no para despertarte. Hostia, qué guapo, ya ves. Entonces, estoy seguro de que cualquier persona puede acostarse 1 hora antes de lo que se está acostando. Si te estás acostando a las 8, probablemente, bueno, es un poco complicado, pero si te estás acostando a las 8 es porque has cenado a las 5, no lo sé. Hay 1 hora que seguramente estés scrolleando, estés mirando la televisión, estés haciendo no sé cuántos. Pero antes de eso, lo que deberías entender es cuál es o sea, en qué momentos del día tú eres productivo. Hay personas que son matutinas, hay personas que son, digamos, que es la gran mayoría, que su pico de productividad lo pueden tener alrededor de las 10 de la mañana, que diría como el punto medio, y después hay otras que son de por la noche, ¿no? Tú debes saber qué tipo de persona eres. Y si no lo sabes, es muy sencillo. Pregúntate, cuando estás de vacaciones, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Si te acuestas a las 11, 12 de vacaciones, eres persona promedio, que normalmente tienes el pico de productividad o de energía a las 9, 10, 11, digamos, tirando como hacia mediodía. Si eres de los que se acuesta a las 10 o antes, pero porque sí, y te levantas a las 5, eres de los que eres muy productivo por la mañana, y si no, pues tal. Entonces tienes que adaptarte a eso. ¿Qué pasa? Que hay veces que vosotros que tenéis unas rutinas súper ajetreadas, que si tenéis que grabar un podcast aquí, otro allá, estáis viajando, eso es complicado también. Habría que centrarse y es un determinado caso muy concreto. Habría que analizarlo bien. Pero por lo general tienes que jugar con eso. Y a partir de ahí, para poder tener ese foco y no caer en enfermedades, no caer en quemarte, porque al final es que uno se quema, te diría que hay 3 neurotransmisores que son principales y que los puedes tener más o menos a raya. O sea, digamos que tienes que tenerlos ahí bien equilibrados, que serían la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina. ¿Vale? Estos 3 neurotransmisores son los encargados en el foco, en el esfuerzo, o sea, en lo que estamos hablando, foco, esfuerzo y capacidad de atención, claridad y procesamiento de la información, ¿vale? Cuando tú tienes un desequilibrio en ellos, pues lo que ocurre es eso, que te quemas, que acabas agotado, que acabas reventado. Entonces, esto se puede mejorar con técnicas de productividad y se puede mejorar también mediante la alimentación. Las técnicas de productividad para mejorar la dopamina, pues lo que hemos dicho, hacer checklist, poder ir tachando cada uno de los objetivos que vas haciendo durante el día, eso te va, te va animando, ¿no? Te va motivando a continuar haciéndolo. Pero también necesitas bajar, porque la dopamina, digamos que hay 2 tipos de dopamina. La dopamina fásica, que es esos picos de dopamina que tienes cuando te das un premio que a lo mejor no merecías, pues te comes una hamburguesa, estás ahí scrolleando en TikTok. Ese tipo de dopamina rápida genera picos. Es cuando te da una sorpresa, porque al final juega lo mismo. Las drogas juega con lo mismo las máquinas tragaperras. Juega con la sorpresa y con ese golpe de dopamina. Y después está la dopamina tónica. La dopamina tónica es los niveles básicos que tú tienes. Esa dopamina básica necesitas rebajarla. O sea, necesitas ir cada vez poquito a poco. Por eso hay unos de dopamina, porque cada vez cuanto más picos tienes, más necesidad tienes, porque uno se acostumbra. Es como al café. Cuanto más café tomas, menos efecto te hace la cafeína, ¿no? Ya ves. Pues es lo mismo. Tenemos que, para mejorar el descanso, tenemos que rebajar esos picos de dopamina y, por tanto, la dopamina tónica se bajará también. Y el simple hecho de ir tachando y tal será mucho más motivador para esa persona. Después, para la noradrenalina, que es lo que nos pone atención, nos enfoca en eso que estamos haciendo,
ahí simplemente con la técnica que hemos dicho de ponte 5 minutos a hacer algo, eso es suficiente para activarla. Y la acetilcolina lo mismo, porque te va a empezar a funcionar ese procesamiento de datos, de información, de pensamientos. Y un truco súper sencillo, súper fácil que puedes hacer para mejorar ese foco, que también puede servir para entrar en flow, es mirar a 30 centímetros algo. Puede ser, por ejemplo, la punta de un boli, a 30 centímetros de 30 a 60 segundos. Si puedes no parpadear, mejor, ¿vale? 60 segundos Sí, sin parpadear. sí. Tiene que ser así. Y te vas a dar cuenta que en cuestión de esos 30-60 segundos vas a entrar en foco muchísimo más rápido. Tía. Ya Y ves. eso... Oye, ¿y el deporte tú crees que puede afectar? Porque yo siento como cuando estoy, después de ir al gimnasio o dar un paseo, es como que estoy más tranquilo. Tengo más predisposición a poder sentarme y estar haciendo algo. Sí. El problema de muchas personas es que cuando acaban de trabajar se llevan el trabajo a casa, en la cabeza. Ya. O sea, desconectar psicológicamente es muy complicado. Y muchos piensan que se desconecta psicológicamente con entretenimiento. Pues mirando Instagram, mirando vídeos, lo que sea. No. O sea, lo que se llama, aquí vamos a introducir el concepto de descanso activo. El descanso activo es no descanso... A ver, repito. El descanso activo es yo estoy ahora mismo saturado mentalmente. Sí. El descanso es vamos a activar otra parte de nuestro cuerpo que no sea la mente. Es decir, si estoy cansadísimo psicológicamente, voy a activar mi cuerpo. Si mi trabajo es porque soy deportista y estoy reventado con lo que estoy haciendo, soy futbolista, llego reventado a casa, o soy triatleta, que es súper exigente, llegas a casa y a lo mejor lo que necesitas es leer, porque vas a estar descansando, pero vas a estar activando de forma cognitiva el cerebro. ¿Vale? Entonces, es muy diferente el descansar, tirarte al sofá, que es lo que yo pensaba que era lo correcto. Llegas a casa, tiras al sofá y descansas. No estás descansando, estás peor aún. Joder, hostia, buen consejo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, es hacer exactamente lo contrario. Si necesitas un esfuerzo cognitivo, después esfuerzo físico. Si es esfuerzo físico, cognitivo. Si estás saturado de lo que sea, haz lo contrario. Qué bueno. Eso te va a ayudar a desconectar, porque mientras estás levantando 100 kilos en press banca, no estás pensando en el problema del trabajo, ya te lo digo. Eso seguro. Yo por mi parte, para acabar, una de mis últimas preguntas es, tienes en tu canal muchos vídeos en los que has puesto ingeniero, opina, o ingeniero, o como ingeniero, y te quiero preguntar, como ingeniero, ¿cómo es un día en tu vida? Es decir, ¿cómo has planificado los hábitos ahora mismo, y además ahora que tú tienes todo el tiempo otra vez, ¿no? Tanto cuando tenías un trabajo como ahora cuando no lo tienes, ¿cómo organizas tu día? Si te gusta más trabajar por la mañana madrugando mucho o al revés, más de noche, ¿cuándo decides entrenar? ¿Cómo preparar las comidas? Porque al final tú estás independizado, obviamente, y tienes que también preparar esa parte. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te planificas el día? Mira, yo te diría que el mejor hábito, y puede sonar a cliché, pero el mejor hábito que yo he podido adquirir en mi vida es madrugar. Y no, Fíjate. no es que sea hallados, no es que sea bro, fuck, no sé qué. No. Madrugar. Porque el madrugar me recuerda cada día el propósito por el que lo estoy haciendo. ¿Vale? Porque es lo primero que hago y lo estoy haciendo por eso. Entonces, madrugar para mí es muy importante. Desde que lo empecé a hacer, que igual es hace, no sé, 5 o 6 años, que tampoco es súper madrugón, me levanto ahora mismo 6:30 de la mañana. Y lo primero que hago en ese momento es me despierto, me tomo un cafecito porque después me voy a entrenar. Y durante esa hora, porque estoy más o menos una hora tomándome el café, disfrutándolo, porque me encanta ese primer momento del día, pues a lo mejor sí que abro el ordenador, reviso correos, o sea, todo tema de comunicación, de tareas que son, bueno, pues que no te hacen avanzar, ¿no? Simplemente subir facturas, revisar a lo mejor las métricas de un vídeo, todo esto es lo que hago en esa primera horita. Después de eso me voy a entrenar. Entreno otra hora más o menos y ahora que me lo puedo permitir, porque si no era a las 9 empezar a trabajar. Claro. Aunque mi entrada al trabajo era bastante flexible porque al final nos medían muchísimo por
por objetivos, o sea, nosotros teníamos un numerito verde o rojo y a partir de ahí a explicar los resultados. Pero ¿no? antes también entrenabas antes de ir a Sí. currar. Joder, Sí. muy buen hábito también, ¿eh? Eso, o sea, para mí es primordial dedicarte las primeras horas para ti. Creo que son muy importantes porque la fuerza de voluntad tiene un límite, que esto es otro tema. Claro. Y eso se llama fatiga de decisión. Cuando tú llegas al final del día, has tomado muchísimas decisiones. De hecho, esto lo llevaban al extremo Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, que iban siempre con el mismo suéter, misma ropa, Total. para no tener que decidir ese tipo de cosas, ¿no? Y guardar esa energía para decisiones estratégicas para temas mucho más importantes. No sé si es ese el nivel necesario, pero lo hacían por eso. Pero lo que sí que está claro es que si tú has estado tomando muchas decisiones, que además muchas de ellas no querías porque estás en un trabajo que en cierto modo tienes que ir cumpliendo con cosas que te apetecen y otras que no, llegas a casa y es muy difícil seguir teniendo fuerza de voluntad y más para ti. Genial. Entonces, hacer las cosas al principio, para mí, es primordial. Y además te estás demostrando que tú tienes el control de tu vida. Después ya viene todo lo demás. Está guapo. Entonces, cuando tenía el trabajo, las horas eran las que tenían que ser. Igual acababa 6:30, 7, lo que fuera. Y como no tenía ahí, era, vamos, un auténtico robot, porque sí que es verdad que el domingo yo me hacía mi Google Calendar, utilizaba Google Calendar y me hacía los bloques de trabajo y no había huecos. O sea, desde que me despertaba hasta que me dormía, que esto es otro posible consejo de, bueno, hiperproductividad, que igual hay mucha gente que no está de acuerdo, que es prácticamente que no tengas que tomar decisiones. O sea, que no tengas que decidir, que está todo encadenado. Y yo eso lo he estado haciendo, ¿vale? No es necesario, es igual un extremo, pero no me quedaba otra para poder llegar a todo. Entonces, cuando acababa, a las 7 más o menos, llegaba a casa y de 7 a 9, 10, currar en proyectos paralelos, inversión, YouTube, etc. Y después de eso ya cenar y dormir. Y dormir a lo mejor me acostaba a las 11, 11:30, más o menos. Entonces estaba durmiendo unas 7 horas, no era lo óptimo, pero intentaba, bueno, descansar lo mejor posible. Sí que es verdad que llegaba hecho, vamos, Claro. añicos, llegaba a la cama. Bueno, pero mola que cuentes también, porque la rutina de la mayoría de personas que nos escuchan es eso, es Sí, ir buscando huecos. exacto. Totalmente. Que es que no lo óptimo. Cuando hacemos entrevistas a veces de despiértate con los rayos del sol, yo digo, la gente que esté aquí escuchando esto dirán, esto está fumado, porque a ver, ¿quién se puede despertar con los rayos del sol? No. Yo me despertaba antes de los rayos del sol. O sea, yo salía, me iba a entrenar bueno, ahora a las 6:30 es de día, pero en invierno es de noche. Totalmente. De ahí cuesta más. Y ahí cuesta más, pero también te sientes mejor. Totalmente. ¿No ves? Bueno, pues ha sido un Álvaro, placer. sí, ha sido súper productiva esta charla. Muchísimas gracias, de Que verdad. así sea. Muchas gracias a vosotros. Para la gente que ha escuchado esto, que sepa que tiene el acceso al reto aquí abajo para reservar su plaza. Ahí seguimos, ahí seguimos. Y ahí estaremos a tope con recursos directos, un montón de formación tuya mucho más extensa que estaremos dando. Y nada, nos vemos ahí el 7 de septiembre. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Si te ha gustado, ya sabes, compárteselo a alguien que le haya gustado. Estás en audio, síguenos en Spotify porque así te avisarán con notificación, con una campanita que hay al lado, cada vez que subamos un episodio, que por cierto lo subimos antes que en YouTube. Esto es un secreto que te vamos a decir aquí a ti. Y en YouTube también te puedes suscribir, compárteselo a alguien y eso nos va a ayudar un montón a seguir creciendo y seguir trayendo invitados tan grandes como Álvaro. Y por favor, ir a su canal a seguirlo porque lo está haciendo genial, lo está reventando y normal porque todo lo que hace, cómo lo explica y los temas de los que habla son súper interesantes, así que dejaremos todo en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao.